Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hoy tenemos un inicio especial y un poquito diferente. Ha llegado un correo a contacto@laescobula.com, donde ya sabéis que nos podéis escribir para comentarnos lo que queráis, que nos ha tocado un poquito la patata. Lo firma Alicia y procedo a leer. Dice: buenos días, escobuleros. En primer lugar, enhorabuena por el programa. Ya conocía a Jesús Callejo por sus colaboraciones de Ser Historia, pero habéis sido un descubrimiento. Y aquí viene mi pequeña petición. He empezado a seguiros gracias a mi tío Álvaro. La última conversación que tuvimos fue hace un mes acerca de vosotros y que debía escucharos. Así que Álvaro nos va recomendando. Bien. Desde hace una semana está sedado con una neumonía cuyo virus le ha afectado a más órganos y no pueden despertarlo ya que no tiene suficiencia respiratoria. Su prometida se iba a casar este verano, está recopilando todas las cosas que van pasando mientras está inconsciente, esperando que puedan despertarlo y pueda respirar por él mismo dentro de un tiempo. Me gustaría, si es posible, que le mandéis un mensaje de ánimo y poder añadirlo a una de esas cosas que le vamos a mostrar cuando pueda abrir los ojos. Supongo que no es algo habitual, dice Alicia, pero sé que le encantaría. Oía todos vuestros programas. Un abrazo grande, escobuleros. Tenéis una nueva y fiel seguidora. Así que tenemos que mandarle un mensajito a Álvaro y yo creo que dedicarle el programa. Hombre, por supuesto, este y unos cuantos más, sí. Porque además, primero, ya no solo por su situación, sino por un oyente que recomienda el programa, sí, ya de por sí. Y además, Álvaro, chico, tienes por delante muchos podcasts por escuchar y se te está haciendo la lista larga. Sí, así vas que acumulando, sí. A 2 horas por programa. Además, como aquí somos adivinos, seguro que te vas a poner muy bien y vas a poder no solamente escuchar este podcast, sino otros que son muy dignos también. Y no solo para Álvaro, sino también para Alicia. Claro, que es la que nos ha comunicado claro, con nosotros y nos lo ha dicho, lo cual siempre es bueno, porque luego lo podrá contar a generaciones posteriores y a multitud de amigos. Pues dicho así que Álvaro, claro, y Alicia, guardar este podcast, este en especial. Este para el futuro. Este en especial, porque seguro que de aquí a unos años, cuando lo escuches de nuevo, ya despierto y corriendo por ahí haciendo footing, seguro que te hará reír. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Pues ya habéis visto, escobuleros, que estamos aquí en el estudio dispuestos a empezar un programa y habréis echado una o dos voces en falta. Procedo a saludar a los asistentes, a los presentes aquí, de derecha a izquierda. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Perfectamente, de momento perfectamente. Luego ya veremos. De momento. Algo va mal. Ya, algo va a salir fatal. ¿Ha dicho perfectamente? Sí, David Sentinella, algo malo está a punto de pasar. Estoy preocupadísimo. Sí, yo también. Muy preocupado. Hoy algo va a cambiar la historia. Carlos Canales, no sé qué va a ocurrir, pero empiezo a tener mucho miedo. Yo no, porque me está asando el sol aquí a mi espalda. ¿Sí? Así que me estoy cociendo vivo. Bueno, pero tú eres un tío duro. Sí, pero esto del sol así. Decía que echaréis alguna voz en falta, aparte de la de Marcos Carrasco, que espero que esté pronto de nuevo con nosotros. Hoy Jesús Callejo no puede estar en el programa por motivos personales, así que también le mandamos un fuerte abrazo, tanto para Marcos como para él. Pero a falta de gente en el estudio, tenemos overbooking en la pecera. Está Jesús Blanquiño, como siempre, está Alfredo Moreno, como siempre, y también nos acompaña Jimena Marcos de Llano en la producción. Así que, junto con un servidor, Fran Izuzquiza, estamos listos para arrancar esta escóbula de la brújula. Tengo una pregunta que hacerte, Juan Ignacio, tú que eres el tío moderno del programa. ¿Tú escuchas podcast habitualmente? Sí, algunos de los que se hacen, claro. ¿Y de audiolibros cómo vas? De audiolibros, alguno me escucho de vez en cuando porque así puedo hacer 3 o 4 cosas a la vez. Dice que los hombres no podemos hacer 2 cosas a la vez, pero yo hago 7 u 8. O 12, sí. Carlos Canales, de hecho, de lo que vamos a hablar lo conoce bien, porque tú conoces Storytel, que es de lo que vamos a hablar ahora. Es que estoy suscrito. ¿Estás suscrito a Storytel? Sí, señor. Yo escucho mucho audiolibro, me acostumbré en Estados Unidos porque son muy cómodos en los coches, porque vas escuchando y oyendo, y en los atascos pues vas oyendo. Es estupendo para poder ambientar novelas que muchas veces pues
tipo de vida que llevamos, gente que viaja en metro, que va en el tren de cercanías, que va en el coche en atasco y que puede estar escuchando, pues no sé, Los Tres Mosqueteros, El Quijote, Fíjate. que lo hacen muy atractivo. Pues ya no tengo ni que explicar lo que vas a encontrar en Storytel, ya sabéis, lo podéis escuchar donde queráis, cuando queráis, en el móvil, por ejemplo, mientras vais en coche, mientras yo vais tengo el móvil. en transporte En los público, atascos mientras es corréis, fantástico. en los atascos. Sí, es fantástico. Te Yo empecé ahorra. con la app y Eso es. conectada. Efectivamente. Sí. Además, no olvidéis que en tiempos, y creo precisamente que fue Radio Madrid quien tenía el famoso Teatro del Aire. Eso es. En aquellos tiempos que yo escuchaba fascinado la historia de Sigfrido, de Copelia, en fin, todas Bueno, estas historias. pues si queréis Pero, recuperar esa fascinación, Por cierto, sí. que mucha gente dice... Tengo que decir Es que, sí, lees mucho. Sí. Es que esto también es leer. Claro, esto es leer, pero con los oídos y con otro tipo de atención. 40.000 títulos disponibles en Storytel para escuchar cuando quieras. Además funciona como una plataforma de estas de series, tarifa plana al mes, te suscribes y tienes acceso a todo ello. Pero además, para quien lo quiera probar, hoy, si entran a partir de este momento en www.storytel.com/escóbula, repito, storytel.com/escóbula, van a tener una promoción especial, porque normalmente dan 14 días gratis, pero para los escobuleros que entréis en esta página web vais a tener 30 días de pruebas gratis. Storytel.com/escóbula. Luego escucharemos algún ejemplo. Son españoles, Story es con S líquida Eso es. y es Y. Con Y. Storytel.com/escóbula. Te contamos leyendas y verdades en La Escóbula de la Brújula. Podium Podcast. Llega el momento de saludar a nuestro invitado de hoy, que es el único que queda por participar en este fulgurante arranque de programa. Es criminalista forense, es perito judicial, es investigador, le habéis visto, le habéis escuchado, por ejemplo, y muchas veces en Cuarto Milenio. Si os digo Luis Alamancos, seguro que os suena. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a La Escóbula de la Brújula. Encantado de estar aquí con vosotros. Hoy vamos a hablar de bichitos pequeñitos, de microbios, de seres microscópicos que están presentes en todos sitios. Esto es algo que nos dicen en el colegio, ¿no? Cuando nos hablan de los microbios. Están en todos lados, no los vemos, pero existen y son muy importantes. Tenemos un montón de temas de los que hablar. Pero para plantear el asunto del que hoy tratamos en La Escóbula de la Brújula, y dada tu profesión, ¿qué pistas te dan? ¿Cómo te ayudan? ¿Cómo son de importantes estos microbios en tu día a día profesional? Hombre, dentro de la medicina legal, realmente los microbios también son muy, muy importantes, ¿no? Yo empecé a tener fascinación por el tema de los microbios cuando en 1984 cayó en mis manos un libro de Paul Cruyff, Cazadores de microbios, ¿no? Y venía un poco, pues, la historia de los grandes cazadores de microbios a lo largo de la humanidad, ¿no? O sea, desde el que realizó o inventó el primer microscopio hasta Pasteur o Koch, ¿no? En la medicina forense tienen una importancia, desde luego. En la toxicología también. Estoy oyendo mi voz de retorno, con lo cual me resulta un poco molesto. A ver si podemos solucionarlo. Sí, quítate los auriculares mientras tanto y ya estará ningún problema. Sí, se ha oído ahí un pitido raro. Ha habido un pitidito. Sí, pero no te preocupes, nos contabas los microbios. Bueno, os decía eso, ¿no? Que la medicina legal es importante, todo el tema de la bacteriología, pero bueno, realmente donde sí, y seguramente que después a lo largo del programa hablaremos más de ello, donde sí se están utilizando muchísimo el tema de las bacterias, por ejemplo, pues es en las armas, ¿no? En el mundo de la defensa, ¿no? Uh-huh. Están saliendo noticias continuamente de que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El Departamento de Defensa pues está investigando incluso con insectos para propagar plagas, y después los terroristas también están utilizando pues armas biológicas, porque realmente las armas biológicas son muy baratas, ¿no? Son muy baratas, están al alcance de casi todo el mundo, y bueno, estructuras como por ejemplo el Estado Islámico, ahora afortunadamente ya casi desaparecido, pero estructuras como el Estado Islámico
sí que en determinado momento pudieron incluso hacerse con armas químicas y armas biológicas, ¿no? Es un tema realmente de candente actualidad, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, ahí hay un apartado porque, bueno, ya no solo es el micrófono, o sea, todo lo que es el amplio espectro, por decir una manera, de la microbiología, se ha venido utilizando, se seguirá utilizando, pero no solo, como tú estabas apuntando, en el ámbito, digamos, bélico o en el ámbito de defensa, sino que en cuanto a investigación, y como forense también sabes de sobras de lo que estoy hablando, sirve para determinar muchas partes, muchos vacíos de la historia que bueno, pues nos ayudan a complementarlos gracias a los conocimientos o la información que nos pueden dar todos estos, digamos, minúsculos o microscópicos bichitos, ¿no? Uh-huh. Desde hoy hablaremos a lo largo del programa de varios casos de estos, o sea, desde un lado hasta el otro, desde, bueno, como ahí apuntan algunos libros, ¿no? Desde qué pasó, por ejemplo, qué es, si fue realidad o no, la famosa maldición de Tutankamón, que es pongo un ejemplo uh-huh. que todo el mundo puede conocer, ¿no? Era una maldición o realmente había unos bichitos detrás, o qué ocurrió, por ejemplo, desde a lo largo de la historia o en la Edad Media, por qué fallecía tanta gente, cómo se propagaban todos esos problemas que uh-huh. llegaban a ser pandemias, hasta las pandemias del presente y del futuro, que son las que tú estás comentando, producidas en mayor parte por todas estas bacterias, incluso muchas de ellas de nueva creación, porque estamos hablando de que salen de laboratorios, ¿no? Uh-huh. Y eso tenemos ejemplos, hasta la película, yo creo que todo el mundo habrá visto, que es esa 12 monos, uh-huh. en el que cambia la humanidad, como dice el propio nombre del programa, ese cambio de la historia, y que de repente nos plantea otro futuro absolutamente diferente. Sin duda, y bueno, además, como tú apuntabas, estas nuevas bacterias, y no solo las nuevas, sino las de toda la vida, se están haciendo cada vez más resistentes a los antibióticos. Porque hay cepas nuevas o van evolucionando, ¿no? Y claro, estamos abusando mucho de los antibióticos. España es uno de los países que más abusa del uso de antibióticos, y hay bacterias multiresistentes, ¿no? Que están siendo inmunes pues a los tratamientos convencionales, ¿no? Después, si a ello unimos que con el cambio climático y el deshielo, pues también, o sea, están apareciendo, y de hecho en la prensa lo vemos continuamente, pues estaban apareciendo pues bacterias que llevaban miles de años, ¿no? Enterradas, pues dices tú, bueno, realmente nos enfrentamos a una amenaza muy, muy grave, ¿no? Yo creo que es más peligroso las bacterias como amenaza para la humanidad que cualquier otra cosa que exista en la Tierra. Uh-huh. Sí, claro. Lo que decía David me parece especialmente interesante, porque me estaba acordando cuando lo comentabas que yo hace años, yo hago cerveza hace mucho tiempo, entonces, pero no tanto como lo que voy a contar. Hace más que la bebes. Claro, no, pero la arqueología experimental realizó un experimento de trabajo sobre elementos conservados de una vasija celtibérica de hace más de 2000 años, en la cual había restos de grano fermentado, y gracias a ellos consiguieron reconstruir citos, que fue un experimento de arqueología experimental precisamente dedicado a la recreación de cerveza celtíbera. Entonces, los elementos vivos se sostienen en el tiempo muchísimo, y cualquiera que conozca, y luego a lo mejor sale en el programa el famoso caso del Río Tinto, uh-huh. donde se examinó como posibilidades de vida en condiciones extremas, donde hay vida en lugares donde no vive absolutamente nada, pero en apariencia, porque en realidad la vida, o en Parque Jurásico, siempre se abre camino y es capaz de sostenerse uh-huh. en cualquier elemento o situación. Eso con respecto a lo que sería la increíble utilidad que nos da el conocimiento de la historia, de las tradiciones, de cómo éramos, de cómo vivíamos, cómo comíamos y qué somos los humanos y cómo ha ido cambiando nuestro planeta. Tema para hablar. Luego, lo de la guerra. Bueno, la guerra vamos a dedicar luego un tema especial. Sí. Yo, hoy es curioso, comentábamos poco antes del programa, que vengo absolutamente alucinado porque, no sé, los humanos hacemos cosas muy raras. Pero de hecho, mira, voy a hacer un poquito de cliffhanger, como dicen en las series. Vamos a hacer un cebito. Te voy a preguntar, y va a sonar una música que nos va a poner Alfredo. Vete pensando, de 0 a 10, ¿cómo de estúpido puede llegar a ser el ser humano? Vete evaluando. Yo sé la respuesta que va a decir. También, pero quiero darle un poquito de emoción. Sube la música, Alfredo. ¿Lo tienes claro ya? Sí. De 0 a 10, ¿cuánto? 10. 11. Sube. El ser humano es muy tonto.
Lo digo porque fíjate que es verdad que hemos hablado de muchas disciplinas en las que la vida microscópica tiene mucho que decir, para bien o para mal. Nah, somos como somos, ya Sí, está. pero No conocemos el miedo, está bien. Es que hoy justo, en el momento de grabar este programa, en el día de grabar este programa, se ha conocido una noticia que tiene a Carlos Canales escandalizado. No es escandalizado, me tiene sorprendido, Sí. más que escandalizado, porque yo supongo que el ansia de conocimiento y el ansia de saber y el ansia de conocer y el ansia de investigar es uno de los elementos esenciales del ser humano. Y tenemos aquí un invitado que luego hablará de ello, porque vamos a hablar de eso. Sí, vamos ya con ello. Pero digamos que microbiólogos del Wellcome Sanger Institute han hecho un trabajo que han anunciado hoy, y es que resulta que el Reino Unido tiene una cosa que se llama NCTC, Colección Nacional de Cultivos Tipo, en lo cual se dedican ni más ni menos que a guardar 5.000 cepas bacterianas. Ujú. Entre otras, una que acaban de rehabilitar. La cepa que han rehabilitado es ni más ni menos que la cepa de un cultivo del cólera de la Primera Guerra Mundial, de un soldado que falleció durante la Primera Guerra Mundial. Y dices, bueno, ¿y para qué sirve eso? Pues parece ser que carece de los genes que codifican la toxina del cólera tal y como la conocemos hoy, y tiene una pequeña rareza. Es que es de 1916 y es inmune a la penicilina. O sea, resiste a los antibióticos. O sea que como se escape la bacteria de marras... Le acabamos de venir a la vida un virus que es resistente a los antibióticos. De verdad que estamos como una cabra. Es decir, supongo que esto tiene algún tipo de utilidad que yo todavía no alcanzo a comprender, pero es un tema controlado y obviamente y de instituto de investigación. Estoy exagerando. Sí, pero no estoy haciendo un futuro distópico. Pero que es verdad que guardamos cosas en el mundo que son realmente peligrosas y que muchas veces esto en malas manos, como acaba de comentar hoy Luis, nuestro invitado, se podrían convertir en un problema tremendo. Luego pondremos casos de guerra biológica y la gente yo creo que se va a horrorizar un poquitín porque la guerra biológica no deja el rastro famoso de radiación de la guerra nuclear, que es el conflicto básico de destrucción masiva por excelencia, pero las armas bacteriológicas, como las químicas, que no vamos a tocar hoy, están clasificadas como armas de destrucción masiva desde hace muchísimo tiempo. Y lo son. Y luego tocaré algunos de los ejemplos de lo que se intentó hacer en la Segunda Guerra Mundial, muy poco conocido, curiosamente por parte de los aliados, que hubiera prácticamente acabado con la vida de media Europa sin ningún problema. Juan Ignacio, quería decir. No, quería decir simplemente que has calificado de la estupidez del hombre. El hombre es estúpido, algunos hombres son estúpidos, indudablemente. Pasa que hacen mucho ruido, los estúpidos hacen mucho ruido. Pero sí, pero hay algo que es mucho peor todavía, yo creo, que la estupidez, porque la estupidez no deja de ser una cosa que en un momento dado es perfectamente detestable, pero la soberbia es otra historia. El hecho de que nuestro mayor enemigo no sea precisamente un señor de nuestra especie montado con un Kalashnikov o subido en un tanque o lanzándonos bombas, sino que sea un animal que prácticamente no vemos, debiera hacernos reflexionar un poquito sobre la condición del ser humano y llevarnos a la conclusión de que no dejamos de ser animales y que por lo tanto la soberbia no es precisamente una de las grandes virtudes que deberíamos cultivar. Lo digo porque continuamente estás viendo a tu alrededor muchísima gente que está absolutamente preocupada por la guerra nuclear, por la guerra bacteriológica, por la guerra química, por todas estas cosas, pero no les importa ir a 200 por una carretera y tal. Y al fin y al cabo, el fin del mundo ya sabemos lo que es. Cada día para uno es su propio fin del mundo. Eso lo sabe perfectamente. O sea, que sea colectivo. Bueno, ¿qué más da? El que se muere ya le da igual. Claro. Que haya un fin del mundo. De hecho, Luis, has mencionado el hecho de las bacterias resistentes, como es el caso de la que ha comentado Carlos. Al final, en nuestro día a día, como dice Juan Ignacio, hay muchos ejemplos de, voy a decir, estupidez o soberbia, efectivamente, pero tú has comentado uno de ellos, que es el mal uso de los antibióticos en nuestro día a día, con el cual lo único que estamos consiguiendo es dar oportunidades nuevas a enfermedades que ya se consideraban erradicadas. De Así hecho, que te repito la pregunta que le he hecho a Carlos, ¿tan tontos somos? Sí. De hecho, ahora que hablas de los accidentes de tráfico, ¿no? Pues fíjate, cada año mueren en España 35.000 y pico personas por bacterias resistentes a los antibióticos, más que en accidente de tráfico, ¿no? Que ya tenemos un récord de muertes por accidente de tráfico. O sea que el problema realmente es muy grave. O sea, ya no es solo que la gente pues se pueda emparanoiar más o menos, ¿no? O sea, el hecho de que mueran más personas por bacterias resistentes a los antibióticos que muertos en accidente de tráfico, que es también una pandemia en nuestro país, ya da idea de la magnitud del problema. Bueno, si alguien quiere comparar, es más que el número de muertos en Estados Unidos por armas de fuego. Fíjate. También, sí. De lo que no se deja de hablar. Y mencionando
pasando a Estados Unidos, está el caso también de ahora mismo en Nueva York, el brote de sarampión que hemos comentado fuera del micrófono. Eso es otro fenómeno de la estupidez humana que habría que tocar. Sí, señor. Bueno, es el problema de que nosotros en el programa alguna vez lo ha comentado, y creo que lo comentó especialmente nuestra colaboradora Carmen Fernández, porque además está especialmente involucrada en el tema, pero el tema de las no vacunas es un problema enorme. De hecho, fijaros que hasta en la actualidad, y ya recientemente por esta noticia de Estados Unidos, se va a prohibir a los niños no vacunados ir a los colegios. Y se va a multar. Y se va a multar a los padres, $1.000. por supuesto. Sí, sí. Pues. Con lo cual, a ver, es que estamos hablando de una cosa muy seria, porque una cosa es que evolucionemos y que mantengamos, digamos, el planeta y que hagamos un consumo sensato y un uso natural de las cosas y volvamos un poquitín, sin una regresión, pero sí que volvamos al consumo de productos naturales. Y otra cosa es que la propia estupidez humana nos haga retroceder a nivel psicológico. Lo que no podemos es decir, si precisamente la ciencia está evolucionando para evitar que los niños mueran como en la Edad Media, a la edad de 2, 3 años, 4 años, 5 años, afortunadamente porque tenemos unos productos que se ponen en el brazo y tal cual, que es una picadura de nada y que te está salvando la vida. O sea, no tiene ningún sentido que haya padres, madres, etcétera, que entren en ese argumento. Pero su argumento es que perjudican más que benefician. Entonces, cuando alguien dice que una vacuna perjudica más que beneficia, es que no tienen una idea muy clara de lo que es la historia. Porque yo lo primero que hicieron cuando yo era pequeñito, que lo tengo aquí, es vacunarme de la viruela, de la difteria, el garrotillo. A ver, Juan Ignacio, había un mundo en el que no había vacunas, no había higiene, no había agua corriente, no había medicina pública. Se llamaba de piedra, la edad media de vida eran 28 años. Creo que hay quien tiene interés en volver, pero bueno. Incluso después con la medicina surge la medicina preventiva. Sí, yo digo que hay alguien que debe tener esa idea de lo que es el mundo feliz, pues bueno, pues te morirás con 20 años allá tú. De hecho, a Pasteur le costó mucho convencer a los médicos de que se lavaran las manos, ¿no? Y, o sea, estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando ni de la Edad Media, ¿no? Yo, de todas formas, voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí también, ¿no? Adelante con ello y suerte. Yo creo que también que todo al final tiene una causa, ¿no? Todo tiene una causa y yo también voy a comentar mi caso personal, ¿no? Con el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Yo a mi hijo, el más pequeño, pues le recetaron una vacuna personalizada. Realmente, pues en las farmacias pues casi no sabía ni lo que era eso, ¿no? Parecía pues algo muy novedoso. Bueno, no era barata la vacuna, y al final pues el chaval volvió a coger lo mismo que todos los años, ¿no? Hablando con la pediatra, que no era la misma que le había recetado la vacuna, la pediatra se reía y me decía, bueno, pero es que ¿cómo le estáis dando esto, no? Si realmente esto no vale absolutamente para nada, ¿no? Y dices tú, pero ¿cómo que no vale para nada si se lo ha dado este especialista y tal, ¿no? Y claro, ahí es cuando realmente ya entran en juego los intereses de las farmacéuticas, ¿no? Todos conocemos cuando vamos a los centros de salud, a los hospitales, los visitadores médicos que están ahí cada uno vendiendo su historia, ¿no? Bueno, eso antes, hoy en día me parece que está prohibido. Siguen por ahí, yo los veo. No se hace a las claras, pero se hace. Yo los veo, ¿no? Y entonces, claro, cuando ves, por ejemplo, que una multinacional como Bayer compra a Monsanto, ¿no? Que todos sabemos a qué se dedica cultivos Monsanto. Transgénicos. Claro, a cultivos transgénicos, ¿no? Y a glifosato y a un montón de elementos cancerígenos. Glifosato. Que claro, dices tú, al final, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que, claro, hay alguna gente pues que desconfía de todo esto, ¿no? Que al final tienen razón. Yo creo que no, evidentemente, ¿no? Las vacunas han beneficiado muchísimo a la humanidad, lo estabais comentando antes, y desde luego pues hay un antes y un después, ¿no? Ahora bien, que todas las vacunas sean igual de necesarias o beneficiosas, yo puedo hablar por mi experiencia personal y digo que en algunos casos no. Pero tú lo has dicho por tu experiencia personal. Lo hemos visto, por ejemplo, como en la famosa gripe A también, ¿no? O sea, creo que hubo un momento...
La OMS había recomendado pues vacunarse contra la gripe A, hubo casi una histeria colectiva con el tema de la gripe A, ¿no? El gobierno español cogió un montón de unidades para vacunar a la población. Al final no sé en qué quedaron esas unidades, si alguno de vosotros os acordáis que para qué fue con ellas. Caducaron porque ¿no? al final no se usaron. Y bueno, al final había una monja catalana independentista y que bueno, que realmente pues fue vapuleada precisamente por el hecho de eso, ¿no? De ser una persona independentista, pero que era una persona con formación médica, además con formación médica de alto nivel, ¿no? Y fue nuestros oyentes lo pueden rescatar en YouTube, fue una de las primeras que advirtió que realmente todas esas vacunas de la gripe A no iban a valer absolutamente para nada, ¿no? Pues el tiempo le acabó dando la razón, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, estamos hablando de cosas nuevas que están apareciendo. El tema de la gripe A, de repente, afortunadamente no es una pandemia, afortunadamente, pero no estamos hablando de cosas como el sarampión. Como el sarampión, claro. etcétera, que todos de pequeños, es decir, eso se tiene controlado y el tema es seguirlo controlando. Que salga una nueva cepa o que salga, pues como en su momento ocurrió con la gripe española o la gripe A ahora, tal. Bueno, pues vale, si se tienen los conocimientos para irlo controlando, vale, de acuerdo. O sea, podemos estar unos más de acuerdo, otros menos de acuerdo, si ha sido probada, si es suficientemente probada o no. Pero en los casos drásticos, o sea, que son fundamentales, digamos, el ABC es que la Unión Europea, que todos nos ponen cuando David, somos pequeños, el eso no tiene sarampión ningún que estaba sentido. extinguido se ha multiplicado por 15. Sí. Eso es demencial. Pero ¿sabes por qué el sarampión estaba prácticamente extinguido? Porque las madres, de cuando nosotros éramos pequeños, tenían una cosa que parece una barbaridad, pero sin embargo era muy inteligente. Uno cogía el sarampión y decía, acuéstalos a todos juntos y así que lo cojan todos a la vez. Y entonces quedaban inmunizados desde muy pequeños. Porque nosotros cuando éramos pequeños, como no vivíamos con las normas higiénicas que vivimos ahora, y comíamos barro, y jugábamos con las canicas, y hacíamos toda clase y no teníamos alergias. de barbaridades y tal, lo que teníamos es el sistema inmunológico verdaderamente potente, porque claro, continuamente tus leucocitos estaban luchando contra tipo de cosas, excepto aquellas que eran terroríficas. Iba a decir, había una cierta selección natural también. ¿Los niños de antes erais más duros que los de ahora? Yo creo que sí. La época Juan Ignacio eran duros de verdad. Yo creo que sí. Aunque aunque siempre ha habido una enfermedad que se erradicó hace ya muchísimos años y tal, pero que luego ha vuelto a aparecer, que es terrorífica, que es la difteria. Aún así, fíjate que yo no estoy totalmente de acuerdo. O sea, los de antes eran más duros, los que han quedado sí. Sí, los que han quedado sí. No, perdona. Por el camino se han quedado muchos. Estamos olvidando de los que morían con menos de 10 años. Que era una cifra muy elevada. Hasta hace 50 años. Claro, nos estamos olvidando de eso. Hasta hace 50, 60 años, la mortalidad infantil era un drama mundial. Claro, pero también estamos también estábamos hablando en una época en que las mujeres tenían 19 hijos y los sobrevivían 4. Eso influye mucho eso, influye mucho también la alimentación, aunque ahora no sea también de una calidad óptima, ¿no? Pero bueno, desde luego es mucho más variada de lo que era antes, ¿no? Entonces, claro, influyen muchos factores, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que más influye es que antes las familias, estamos hablando de familias a lo mejor de 8 de miembros, ¿no? Que claro, hay por ejemplo una enfermedad con la que yo entiendo que nadie debe negarse a que se aplique la vacuna, que es la rabia. O sea, la rabia. O sea, el señor que tiene un perro tenía que vacunar al perro de rabia y no hay más que hablar. O sea, simplemente, ¿por qué? Porque es tan terrorífico los efectos que puede tener, que son brutales. Lo que pasa es que hay algunas, como la del papiloma, que son más dudosas, podrían crear... Pero es que, claro, la ciencia es una cosa que va avanzando día a día y que precisamente por sus efectos y sobre todo por el empirismo va descubriendo hacia dónde puede llegar o hacia dónde no puede llegar. Hoy día, por ejemplo, que hemos erradicado cosas como la lepra, cosas como muchísimas enfermedades extrañas, algunos tifus y algunas cosas, podemos ver que algunas vacunas han sido útiles, otras quizá posiblemente no lo sean, pero lo que sí que es cierto es que el sistema inmunológico es la base de todo y es el que debe ser potenciado. De hecho, la gran desgracia de los últimos años ha sido precisamente la aparición de un vibrión que lo que hacía era destruir el sistema inmunológico, que estábamos hablando del SIDA, ¿entiendes? Sí. Claro.
Sí, ¿a qué carta quedarse? Antes de cambiar de tema, Carlos me ha dado la idea para una pregunta para cerrar este asunto. ¿Tú crees que la aparición de los antivacunas es la muestra perfecta de que la selección natural se nos está yendo de las manos? Yo creo que no, creo que es la garantía de que la selección natural funciona. Bueno, la investigación científica, como hemos ido hablando, como hemos ido comprobando, ha ido evolucionando y hoy en día, David, podemos explicar, con el paso de los años, hechos que ocurrieron hace siglos, enfermedades que se propagaron de manera masiva, para las cuales en su momento no había explicación, pero evidentemente, como digo, con el paso del tiempo ya sí que podemos analizar las causas, las consecuencias y los motivos tras ellos. Sí, sobre todo porque, fíjate, para poder hablar, como vamos a estar desarrollando luego todo el tema de la guerra biológica y de los adelantos que ha ido llevando la ciencia, yo creo que es necesario poner un poquitín las bases de por qué esto puede suceder, de cuáles son los problemas, digamos, en cuanto a vías de propagación, que en definitiva es lo que ocurre y es en lo que juega a favor de unos militares y en contra de la población en otros. Yo para eso me iría al siglo XIV. En ese momento, en ese siglo, se produce un hecho generalizado a nivel mundial que cambia, de hecho, la historia. Cambia la historia porque, por ejemplo, en el continente europeo casi se cargó el 50% de la población. Dicen que más, fíjate. Bueno, ahí hablaremos, sí, estaríamos hablando de entre un 40 y un 60%. Me estoy refiriendo a la peste negra, que también se la ha conocido como peste bubónica o la muerte negra, ¿no? Pero fíjate, más que lo que es en sí la peste negra, toda la pandemia que se produjo en Europa, sobre todo ahí en el siglo XIV, lo que más me interesa, más que esos mecanismos propios de la enfermedad, lo que más me interesa son esas vías de propagación, que es lo que convierte una plaga de este tipo de cosas en una pandemia, es decir, en algo que realmente es peligroso a nivel mundial. Y fíjate, nosotros, y ahora yo lo acabo de hacer, ¿no? Se habla especialmente de su expansión por Europa porque no dejamos de ser ombliguistas y en el viejo continente hablamos siempre de Europa, ¿no? Pero también afectó de una manera devastadora a China, a la India, en la zona de Medio Oriente y también al norte de África. De hecho, fue el origen fue una variante de la bacteria, de la Yersinia pestis, que apareció hacia el año 1320 en Mongolia, en el desierto mongol de Gobi, ¿no? Y allí, fíjate, ya tuvo unas bajas se calcula entre 50 y 70 millones de muertos. De allí, desde Mongolia, la peste llegó a China, bueno, como suele suceder, igual que también llegó a Europa gracias a lo que son las rutas comerciales, llegó a China. Allí, además llegó en un momento muy delicado porque era justo después de unas grandes inundaciones que devastaron a zonas muy amplias del país. De ahí avanzó también hacia Birmania, hacia más o menos en 1330, y luego ya también llegó tanto a Europa como a la parte de Rusia. Se notaba Venecia. Claro, bueno, pero eso es por las vías comerciales, claro. Las vías comerciales, en ese caso en el tema de los barcos. Pero fíjate, nosotros básicamente cuando estamos hablando de que ha habido prácticamente miles de millones de muertos, tanto en Asia, etcétera, nosotros nos preocupamos en el viejo continente, como digo, somos ombliguistas. Posiblemente, pues porque, en aquella época es también donde había un mayor número de población, posiblemente. Pero, de hecho, por ejemplo, según las crónicas, ahí en 1353, hablan de que la población china murió ¿cuánto eran? Un tercio de la población china falleció. O sea, imagínate, evidentemente no era la población día, claro, que había hoy en día, pero bueno.
En definitiva, bueno, pues como digo, se extendió por esas rutas comerciales y eso es lo que provocó que llegara incluso por la ruta de Crimea. No afectó a lo que es la parte subsahariana, el África subsahariana, ni tampoco al continente americano, porque lógicamente estamos hablando del siglo XIV. Claro. Ahí todavía no iban los barcos, cuanto menos allí. Pero para muchos la peste negra lo que viene a demostrar es, para algunos estudiosos, que era el fin de las crisis de lo que era el sistema feudal, a pesar de que también fallecieron pues gente de la nobleza como, bueno, reyes, Alfonso XI de Castilla o Juana II de Navarra fallecieron a través de la peste negra, ¿no? Pero como decía, el tema de hoy me interesa especialmente por esas vías de propagación, porque en un principio, fíjate, se culpó a los judíos que se decía que eran los que habían envenenado los pozos, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso, bueno, pues tuvieron serios problemas siglos más adelante, ya se establece como una base histórica, como una teoría, el que fueron los parásitos que vivían junto con las ratas, ¿no? Las pulgas que vivían en las ratas, las que, bueno, pues habían servido de esos vectores de propagación de la peste bubónica. Pero, fíjate, un estudio reciente, que eso mucha gente no lo sabe, y si la gente lo mira en Wikipedia tampoco no lo va a encontrar, porque el año pasado, estoy hablando del año 2018, se publicó un estudio de un grupo de científicos de la Universidad de Oslo, y se publicó además en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense, que es el PNAS, ¿no? El Proceedings of the National Academy of Science. Pues ellos dicen que en este estudio fueron a través de las pulgas y los piojos alojados en humanos, es decir, lo que antes estamos hablando, la falta de higiene, no las ratas, lo que propició toda la devastadora propagación del virus. Sí, pero no incluyas a los piojos en esto, porque el piojo tiene una costumbre, creo que lo sabes bien, el piojo tiene una costumbre y es que va donde más limpio está. Sí, bueno, o sea, en aquella época, y fíjate, en el siglo XIV, mucha higiene, sí, no creo que mucho champú no se estilaba. Claro, pero el piojo hoy día, por ejemplo, que es una pandemia de los colegios, donde están los niños, de hecho, vamos, yo lo tengo que... El piojo es un bicho cachas que resiste y se reproduce bien. Mi mujer, como maestra que es, nos ha pegado 50 veces y tal, ya vivido. No son vectores. Sí, en los colegios se saben. Pero de la peste. Pero fíjate. Sí, del tifus es antemático, que es otra cosa completamente distinta y mucho más benigna, creo que no me equivoco. Pero fijaros, con esto lo que quería expresar primero lo que fue esa gran pandemia, la primera gran pandemia a nivel mundial. Segundo, el que considero importante, porque vamos a hablar posteriormente de ello, que son esos modelos de transmisión. Existirían posiblemente la peste negra, la peste bubónica, se propagara a través de un sistema mixto. Es decir, ahí podemos estar hablando de tres partes. Por una parte tenemos el de las ratas, tenemos a través del aire, que es una parte secundaria de la peste, que es una infección neumónica que se produce, y luego esa tercera parte a la que estaba refiriendo este estudio de la Universidad de Oslo, que es estos ectoparásitos humanos, es decir, a través de pulgas, aunque ellos también mencionan los piojos, pero bueno, lo dejamos ahí, maese. Lo que sí... No, Juan Ignacio dice que no, es que no. Yo fíjate que ya lo cuestiona. Es que todos tenemos nuestros estudios. Yo, por ejemplo, tengo un estudio donde también se acusa a las garrapatas. Sí, no, pero fíjate, lo que sí que es curioso es que en estudios posteriores, cuando estaban hablando de que era a través de las ratas, en ningún momento en el siglo XIV hubo una gran mortandad de ratas. En las crónicas de la época no aparece en ninguna parte esa mortandad de ratas. Eso es verdad, porque incluso cuentos, como me acuerdo cuando Jesús y yo lo contábamos en La Rosa de los Vientos, cuentos como El flautista de Hamelin son interpretaciones muy posteriores. Es curioso lo que ha dicho David, porque el caso de la peste negra del siglo XIV es un caso además de modelo de guerra química, de guerra bacteriológica. Dado que dice la leyenda, bueno, no está probado del todo, que los mongoles en el asedio de Jaffa, que era una posición
veneciana, genovesa, en Crimea, lanzaron a los cadáveres infectados de peste al otro lado de las murallas con las catapultas para contaminarlos. Y fueron los barcos italianos los que lo trajeron a Europa y que desde ahí se extendió. Sí, pero fíjate, dices, como tú dices, los mongoles que lanzaban con las catapultas, tal, a los cadáveres infectados. Pero la enfermedad no se contrae por contacto con los muertos. Exacto. Y eso es importante, con lo cual... Dicen que es posible que fueran los marineros que iban en los barcos, realmente, y las ratas, los que lo llevaron. El traslado era largo, es curioso porque está bastante estudiado y no está muy claro porque los focos de la peste negra surgen en puntos distintos. Lo que es cierto es que la transmisión luego es muy rápida, en solamente 15 años. Fíjate, son las rutas comerciales. Es que es como un incendio en el monte cuando puede tener un origen, pero si de repente el viento lleva algunas hojas, alguna madera que tiene brasa, la lleva a otro punto del monte, de repente ya tienes un nuevo foco, otro nuevo foco. Es lo mismo que pasaba con las rutas comerciales. Aunque tuviera en Crimea o en donde fuera ese origen, bueno, ahí en la parte de mongol, ¿no? Parece ser en Mongolia. La historia está en que con las rutas comerciales se va a expandir, pues eso, a la India, a China, tal, y termina también, por supuesto, vía Italia, como tú comentabas, Maese, acaba entrando en Europa, posiblemente, posiblemente. Sí, pero por ejemplo hay países donde prácticamente no tuvo incidencia. Por ejemplo, España fue uno de los países que menos... Bueno, le afectó, ¿eh? No tanto como a Francia, no Alemania, pero sí, Alemania. Pero le tocó, sobre todo cuando toca Castilla, joder. De todas maneras hay una reflexión que creo que es importante a la que hemos llegado con esto, y creo que tiene que ver mucho con el contenido de lo que... Por cierto, un detalle, Castilla y Aragón tenían cierta ventaja, eran territorios relativamente poco poblados, muy extensos, con pocos grandes núcleos urbanos. Había en Europa ya núcleos urbanos mucho más sólidos y más grandes que se fueron mucho más afectados. En España, por mucho que te tocaba, bueno, ciudades pequeñitas o zonas de frontera donde España sigue deshabitada, pero bueno. No, pero yo a lo que me refería, y creo que aquí deberíamos entrar en un análisis que creo que forma parte de tu especialidad, es en la identificación del vector. O sea, porque una cosa es un vector natural de una enfermedad y otra cosa es cuando tú fabricas ese vector. Y eso es lo que nos afecta ahora mismo, en este momento, porque según he leído en las documentaciones que han mandado, es que se están creando vectores precisamente por parte de grupos interesados, terroristas, de todo estilo, para que se introduzcan ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, el caso concreto del anthrax. ¿Cuál es el vector del anthrax? ¿Cómo se consigue introducir el anthrax? Pues el vector en este caso eran sobres, creo saber, ¿no? Es terrorista. De hecho hubo varios casos de atentados terroristas con el anthrax, senadores norteamericanos que le mandaban sobres y bueno, pues que sí, que se vieron afectados, ¿no? Volvemos otra vez un poco al principio, ¿no? O sea, estamos hablando de que son armas baratas y que están al alcance de ciertos grupos terroristas, ¿no? Yo no sé si os acordáis también, ahora hablando de ataques terroristas, me viene a la cabeza el del gasarín del metro de Tokio, ¿no? Que también fue otro ataque brutal, ¿no? En ese sentido, no es cuestión de causar alarma, lo que pasa es que siempre que dices eso, estás causando alarma, evidentemente. Pero bueno, cuando se habla de estos temas, de una manera u otra, se está creando alarma porque lo que haces es divulgar lo que ha sucedido, ¿no? Y eso es una de las cosas que hacemos. Cuanto menos intentamos divulgar la historia, porque al conocerla, al menos tenemos ciertos factores para no repetirla. Pero sin saber si el futuro nos van a hacer caso. Claro, pero es que fíjate, es que la gente se lo olvida. Es decir, acaba de decir una cosa muy importante, Luis, y es que las armas bacteriológicas, las químicas son más caras, las bacteriológicas son muy baratas. Sí. Son baratas, son fáciles de producir y sobre todo son muy conocidas. No hace falta ser un super ingeniero, un super físico, un super técnico para llevarlas adelante, y sobre todo no necesitan, y esto es un detalle desde el punto de vista militar muy interesante, no necesitan una gran sofisticación para montarlas y detonarlas, es decir, para hacer que impacten en un lugar y generen un daño terrible. Voy a poner un ejemplo que es bastante conocido, más o menos, pero que demuestra hasta qué punto la maldad humana bien organizada puede ser terrible. Cuando se habla de armas de destrucción masiva en la Guerra Mundial, en la Segunda, todo el mundo piensa siempre en las bombas atómicas, claro, es normal. Fueron 2 y causaron un daño terrible. Incluso cuando piensas en destrucciones masivas, una guerra tan brutal, piensas en las campañas de bombardeo horizontal que machacaron ciudades alemanas o de Japón. Sin embargo, hay 2 operaciones militares llevadas a cabo, o sea, planeadas por los aliados, en concreto por el Reino Unido, que hubieran causado un daño inimaginable. O sea, inimaginable. Y dices, bueno,
¿Los alemanes no las tenían? Sí, también las tenían. De hecho, lo de los alemanes se basaba más en la guerra química, que no vamos a tocar hoy, que serían el uso de gases nerviosos como el sarin o el tamun. Y en el caso de Japón fueron elementos de experimentación biológica que se parece mucho a lo que voy a contar ahora, pero con la diferencia que los japoneses sí los pusieron en marcha. Cuando se dice que no hubo ataques biológicos en la guerra mundial es falso. Pero es que en la guerra mundial hay una visión muy occidentalizada de las cosas y se nos olvidan los chinos. Los chinos se calcula que tuvieron entre 400 y 600.000 muertos por ataques japoneses con bombas de gravedad cargadas con bacilos de peste bubónica. Es decir, en concreto con 2 cepas muy parecidas a las utilizadas durante la peste del siglo XIV que desarrollaron en su laboratorio de investigación cerca de Harbin, en Manchuria, que era el famoso escuadrón o siniestro Escuadrón 731. En el caso aliado, lo más curioso es porque la gente... Además, los ingleses han hecho, lógicamente, todo lo posible para tapar esto algo y tampoco que no se sepa demasiado la barbaridad que llegaron a planear. Esto es alucinante, esto nos lo ha contado Carlos voy a planear solamente 2 casos bastante conocidos. La primera se llamó Operación Vegetariana, anda, que también el nombre tiene gracia. La idea era utilizar esporas de anthrax, en concreto una cepa concreta, la 14578, que fue clasificada hace años como arma de destrucción masiva, y la idea era utilizarla con bombas de gravedad, es decir, bombas de caída libre por parte de bombarderos horizontales sobre Alemania. Fijaros el plan que crearon. Fabricaron 70.000 millones de dosis de esta cepa de anthrax que hubiera matado 30 veces a toda la población de la humanidad. Esto es importante, ¿eh? Por si se falla la primera. Claro, que no quede mucho. Y, de hecho, se estimó su uso militar, ¿a que no sabéis por qué? ¿Por qué? Porque iba a funcionar. Por miedo. Exacto. Y como iba a funcionar, pensaron que no podía ser muy conveniente. Bueno, los efectos sobre el ser humano son lágrimas, tos, lesiones en todo el cuerpo, mareos, cansancio, vómitos constantes, fiebres altas y muerte segura en 2 días. En 2 días. Muy agradable, no pasa nada. La idea que era te caiga en la cabeza directamente. Cargar cada 100 bombas con unos 8 kilos de cepas de anthrax de esta cepa concreta y diseminarlas calculando que podían, con viento a favor, ocupar cada 100 bombas una zona de 210.000 metros cuadrados, que serían 42.000 metros de zona urbana con un 75% de muerte segura en todo ser vivo que hubiera en la zona. Para que la gente se haga una idea, 210.000 metros cuadrados, por ejemplo, comparado con la superficie de España. 210.000 metros España. Es una zona pequeñita. No, son metros cuadrados, eran bombarderos horizontales, claro. Sí, vale. De hecho, calcularon que había 4,5 proyectiles de 100 kilos por cada kilómetro cuadrado en zona abierta y bajaba a 23 si era zona urbana, porque pensaban que el viento diseminaría peor las cepas de anthrax en una zona urbana habitada. Bueno, el cálculo era muy interesante porque ellos pensaron que si se hacía así había que calcular cuál sería el daño producido sobre seres humanos o animales en la práctica real. Y eligieron una isla del antiguo clan Mackenzie, un clan escocés que estaba deshabitada en las islas escocesas de las Hébridas, que se llama Greenard, una isla que tiene 2 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Y no se les ocurrió otra cosa que coger y, como sabían que desde 1920 no vivía nadie allí, probar el efecto de sus bombas de gravedad cargadas con anthrax ahí. Mataron todo ser vivo que había en la isla en solamente 3 días. ¡Qué barbaridad! La isla no pudo ser habitada hasta 1986, año en que el gobierno británico desarrolló una operación secreta llamada Cosecha Oscura para limpiar, recuerdo, 2 kilómetros por 1. Limpiar esos 2 kilómetros por 1 en los que no podía haber ningún ser vivo les costó utilizar 280 toneladas métricas de formaldehído disuelto en agua marina. Formaldehído. Y tardaron, aún así, otros 14 años en que pudiera ser visitada con regularidad. No pudo ser pisada hasta 1990. 4 años para limpiar una isla de 2 kilómetros por 1 con ese gasto. Si el éxito del ataque británico de bombarderos masivos a Alemania con cepas de anthrax de este tipo, de esta cepa, hubiera tenido éxito, Alemania sería inhabitable todavía hoy. Pero sigo, que pensaron algo peor. ¿Había algo peor? Sí, había algo peor, porque vale. Eso no les pareció suficiente y pensaron que a lo mejor era necesario presionar un poquitín por si las cosas se ponían feas. Esto no fue adelante por una historia muy curiosa, y es que cuando lo planearon, Estados Unidos todavía no había entrado en guerra. Y todos conocéis las máquinas Singer. ¿Os suenan las máquinas de coser Singer? Sí. Bueno, pues la fábrica Singer... Mi madre conserva una. Claro. La fábrica Singer recibió un pedido muy curioso en el año 1940 finales, 41 principios, del gobierno británico, no, en realidad del gobierno canadiense, sus vecinos, que al fin y al cabo estaban en guerra también los canadienses con los alemanes, y les hicieron un pedido muy curioso. Dicen, ¿ustedes nos podrían conseguir
30.000 millones de agujas suyas de coser. 30.000 millones de agujas. ¿Y para qué quiere usted esa salvajada? Miles de millones de agujas. Hombre, es un pedido bastante raro. Con un pedido gubernamental, pues la gente de Singer pensaba que iba a ir algo raro y se lo comunicaron al gobierno de su propio país, que pensaron, oye, los primos británicos están encargando algo bastante extraño. ¿Para qué querrán tantos miles de millones de agujas de coser? Bueno, pues la idea era la siguiente. Ellos habían pensado que las agujas de coser podían ser contaminadas con semillas de ricino, en concreto la selección del E50 de la T.1125, considerada arma de destrucción masiva. Estas agujas iban a ser envenenadas y lanzadas en paquetes bombas racimo de 30.000 unidades para que fueran dispersadas por el viento y la lluvia en bombardeos generales sobre Alemania, de manera que se dispersaran en cientos de kilómetros en los puntos de impacto del bombardeo. Es decir, iban a generar lluvia de agujas infectadas con ricino. Cada una de estas agujas, si te tocaba, generaría diarrea con sangre, deshidratación, hipotensión, vómitos y 10 días de agonía atroz. Iban a matar es peor que lo anterior, sí. a toda la población, literalmente. Porque el sistema luego se contaminaría por los propios animales, por la gente, por el lugar. Pero claro, esto tenía un pequeño problema. Y es que la lluvia de agujas no generaría la muerte automática de la gente. Esto es muy interesante, es un tema táctico. Las armas de destrucción masiva tienen que ser inmediatas. Por eso es tan útil la bomba atómica, porque te abrasa vivo. Y se acabó el problema. En cambio, tanto el Antras como las bombas de la lluvia de ricino, hombre, si tú estás en un carro de combate, estás metido en un sótano, en el metro, oye, cuando sales fuera está aquello hecho un asco, pero tú sigues vivo. Claro. Entonces puedes disparar o responder, y si tienes armas parecidas, puedes contraatacar. Con lo cual pensaron que, hombre, que desde luego barrería la vida de la faz de Alemania durante miles de años. Pero ¿y si les hacían lo mismo? Entonces, bueno, digamos que meditaron durante un tiempo y estuvieron pensando que ambas operaciones, que eran absolutamente destrucción masiva, podían ser respondidas por los alemanes, que curiosamente no tenían armas de este tipo biológicas, pero da igual, tenían armas químicas tipo, como he dicho antes, tipo el Sarin o el Soman, el Sarin o el Soman, que eran gases nerviosos igual de horrorosos, igual de salvajes, que encima se lanzaban con nebulizadores. Bueno, resumiendo, hubo armas más que suficientes para hacer polvo a la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo serían de terroríficas que ni siquiera Hitler en el primer momento o Stalin se les ocurrió en ningún momento utilizar algo parecido? O sea, imaginaros lo que les contaron sobre sus efectos, lo que hacían o lo que podían producir. Todavía hoy, y luego sé que Juan Ignacio ha traído un tema parecido, existe un lugar en el Reino Unido, en Salisbury, Wiltshire, que es donde se encuentra el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa, que ocupa unas extensiones de aproximadamente 7.000 acres, tiene unos 2.000 trabajadores. Y este lugar, llamado Portsdown, que nació en 1916 durante la Primera Guerra Mundial para el desarrollo de armas químicas, gases, fundamentalmente hiperita y gas cloro, pues ha continuado en funcionamiento desde entonces. Genera algunas de las armas más terroríficas del mundo. Fueron los creadores del gas VX, un gas nervioso que es terrorífico. Si alguien ha visto la película La Roca, es lo que usa. Sí. O sea, pues ya sabe todo el mundo de qué va. Una gota de eso mataría a todos que estamos aquí y la mitad de la planta entera solamente con lanzar 3. Entonces, bueno, si lanzas el equivalente a este vaso no queda nadie en todo el edificio ni en toda la manzana. Entonces, bueno, con semejantes maravillas es evidente que en la Guerra Mundial había armas más que sobradas para generar un daño masivo. Pero, repito, a diferencia de la bomba nuclear, generaban posible respuesta del enemigo, con lo cual nadie se atrevió a usarlas. La bomba atómica la usaron porque sabían que si tenía una bomba atómica nadie tiene nada con qué responder. Ese fue el único motivo, ¿eh? Y porque sabían que los japoneses no tenían nada parecido. Si no, probablemente hubiera ocurrido lo que ocurrió en la Guerra Fría, que todo el mundo se contuvo en usarla por si el enemigo usaba algo parecido. Sigo pensando cada vez que escucho una historia de estas, sobre todo las que cuentas tú, Carlos, que si el ser humano utilizara todo este talento para algo realmente estábamos bueno, en Júpiter ya. Totalmente. Esto de que no se usaran este tipo de armas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, como tampoco se utilizaron las armas químicas, no sé si tendrá algo que ver y ahí os lo dejo a vosotros, ¿no? Se comentaba que Hitler, que fue soldado en la Primera Guerra Mundial, sufrió los efectos del gas, ¿no? Y que bueno, que por esa razón realmente los utilizó, independientemente de que las armas químicas, y eso también se vio su uso en la Primera Guerra Mundial, dependía muchísimo de las
condiciones atmosféricas, Sí, ¿no? del Entonces, viento, claro, del- entonces el viento te podía traer lo que tú estabas lanzando, ¿no? No obstante, los soldados alemanes llevaban en su mochila una máscara antigas siempre, por si en algún momento pues el enemigo cambiaba de opinión, ¿no? Bueno, pero en otros casos, o sea, yo me imagino que ahora estamos hablando ya de cierta sofisticación, es decir, un gas, la creación de un gas que dependiendo del viento te va a una zona o a la otra, pero que a lo largo de la historia se habrá utilizado posiblemente en alimentos, o sea, no con el tema del gas, Sí, el sino envenenamiento, infectando alimentos claro, e infectando agua. el veneno de toda la vida. Bueno, hay un caso concreto clasificado por No, el veneno o no veneno, perdona, maese, que pueden ser sencillamente carne infectada o Sí, agua no sí, potable. sí, sí. Hay una historia clasificada por el gobierno norteamericano que es cuando se hizo un experimento de qué es lo que pasaría si se rellenara el depósito de agua de una comunidad pequeña con LSD. Con la cantidad suficiente. Joder, qué Adelante ejemplo. con la historia, Juan Ignacio, por favor. Sí, sí, Qué ejemplo más psicodélico, ¿Qué nunca mejor dicho. pasaría? Yo quiero saberlo. Mira, vamos a ver, los ejércitos de todos los países, su misión es Sí. buscar las maneras de cómo contrarrestar cosas y en muchísimas ocasiones se les ha importado un pito masacrar a su propia población o experimentar con su propia población para ver qué es lo que pasa. Ajá. Entonces parece que se cogió una comunidad en la zona de Colorado y tal, una pequeña, no era 100, 120 personas y tal, y se contaminó el depósito de agua del que bebían todos con la cantidad de LSD suficiente como para que todos los vecinos pudieran tener una parte sin pasarse, O ¿sabes? sea, igual para generar felicidad en el vecindario. No, felicidad, no. Lo que pasa es que se enloquecieron todos. Y ¿Ah, sí? la mitad terminaron en nosocomios y tal, porque verdaderamente aquello les. Claro, la gente. Tú imagínate tú que estás en tu casa, te bebes un vaso de agua y empiezas a ver elefantes colorados. Ajá. Entonces, claro. ¿Entiendes? Pero lo que a mí no me importa es lo que pasó. Lo que me importa es la intención de quien lo quiso hacer para ver qué es lo que Hombre, iba o podría pasar, ¿no? Juan Ignacio, está bien que te importe la intención, pero lo que pasó es importante. Hombre, es bonito. Dice, hombre, me importa Curioso. la intención de hacer una bomba atómica, pero si me cae, pues Claro. hombre, también. Sí, pero bueno, estamos un poco analizando y tal las cosas que urde el ser humano para masacrar al prójimo a nivel microbiológico y tal, o a nivel químico. Precisamente ahora cuando hablemos del tema que nos toca a nosotros, porque nosotros también las hemos tenido finas y las seguimos teniendo, o sea, aquí inocente no hay ninguno. Pero España fue más de químico, luego hablaremos de eso, ¿no? Sí, Sí, no, pero... Oye, una pregunta. contadlo, ¿Es cierto sí. que hay un rumor que dicen que los sudafricanos, en la parte final de apartheid, llegaron a diseñar enfermedades solamente para atacar a negros? Capaces de separar racialmente el sistema de ataque biológico, lo cual es el ¿cómo? colmo ya. ¿Y cómo? Pues no lo sé, pero hay todo un rumor pero rumores muy serios de que desarrollan armas raciales, que sería el colmo de Bacterias racistas. Sí, sí, del colmo ya de la sofisticación, sí, enfermedades que esas que atacan de una Sí. determinada manera, determinados campos genéticos. Bueno, hubo especulaciones Pero sobre... es que nunca ha sido un tema, no es el tema mío, no lo sé muy bien, pero... Hubo especulaciones sobre el tema de que precisamente el VIH se diseñó para terminar con las poblaciones de negros Pues no ha servido para homosexuales. nada. Sí, sí, iba a decir eso precisamente. Sí, sí, Pues sí. anda, que van bien. Que es curioso, ¿no? Porque Luc Montagnier, retomando un poco lo que hablábamos de Abogado del Diablo, ¿no? Al principio del programa, Luc Montagnier, que fue con Robert Gallup uno de los descubridores del VIH, pues le dieron el premio Nobel y curiosamente hoy en día está defenestrado en la comunidad científica, ¿no? Porque el hombre se ha ido a investigar a China, se ha ido a investigar en temas homeopáticos, que aquí la homeopatía ya estamos viendo que va a ser un tema tabú, ¿no? O ya lo es, ¿no? Y bueno, pues el hombre lo que dice es que sí que hay cosas que realmente que sí que están funcionando, ¿no? Que están funcionando, evidentemente la industria farmacéutica se la ha echado encima y lo que ha hecho pues ha sido ir a China y está investigando allí en laboratorios chinos, que parece que tienen una mentalidad bastante más abierta en ese sentido, por lo menos no tienen esos intereses económicos, ¿no? Estamos recorriendo el mundo. Carlos nos ha llevado a Sudáfrica, nos hablas ahora de China, pero ibas a hablar de España, Juan Ignacio. En España hemos diseñado, pensado, desarrollado armas bacteriológicas. Como todos los ejércitos de todo el mundo y a lo largo de la historia. Además, nosotros tenemos un lugar que precisamente está muy cerca de Madrid, que ha sido fundamentalmente el ITM, el Instituto Tecnológico de la Marañosa, que lo tenemos en la carretera de Valencia, camino de San Martín de la Vega, donde está el laboratorio NBQ,
y de donde salió la primera bomba química que se lanzó en el año 1917 sobre el Rif. Además lo sé muy bien porque mi abuelo estaba en la guerra de África y sí, pero eran agentes químicos, eran variantes de la hiperita, ¿no? De la hiperita y también antrax, ¿eh? ¿También se lanzó antrax? También se lanzó antrax, sí. Además, ya sabéis que los grupos ecologistas y tal durante muchísimo tiempo estuvieron yendo a la Marañosa en procesión queriendo que aquello se convirtiera en un centro cultural. Perdón, un segundito, lo acabo de encontrar. Era un proyecto sudafricano llamado Proyecto COAS, que presentaba utilizar un sistema de generar un método para esterilizar masas de población utilizando piridina, que tenía que ser rociado sobre una multitud de tanques con gas presurizados de nitrógeno, que es altamente inflamable. Es decir, era un plan para esterilizar grupos masivos de población. Es curiosísimo. Bueno, se puede leer en Google teclando Proyecto COAS, Costa en inglés. No, este es el caso. Es normal que todos los ejércitos se doten de toda la investigación puntera para precisamente desarrollar sus propios fines. Y en este caso nosotros tenemos ahí muy cerca este instituto y tal, que ya digo que los grupos ecologistas anduvieron presionando mucho para que se convirtiera en un centro cultural. Pero claro, los que no contaban los ecologistas es que el problema de la Marañosa es que a 200 metros de profundidad tiene unas galerías de yeso que son capaces de absorberlo todo. Radiaciones, compuestos químicos y todo tipo de barbaridad que puedes hacer allí. Entonces, claro, estas galerías de yeso tan profundas y tal, no va a prescindir el ejército de ellas, indudablemente. Y la va a seguir utilizando y la seguirá utilizando. Lo único que pasa es que hace poco tiempo, como un año aproximadamente, salió una noticia en El País hablando de que algunas zonas de las orillas del Jarama aparecían con contaminación nuclear, o sea, de baja radiación, de bajo nivel. De baja radiación, quiere decir en milimicrocurios, pero bueno, es que no me salía en ese momento. Y es precisamente porque parece que se está filtrando desde las capas de yeso inferiores y tal, pues bueno, va aflorando un poquito a la superficie una parte de lo que hay ahí enterrado. Pero cuando se dejó, España dejó teóricamente hace mucho tiempo de fabricar armas químicas, ¿no? No, sí, dejarla sí, firmaron sí. Ya a partir de Aznar ya teóricamente se dejaron de fabricar. Lo que pasa es que sabemos que existe otro lugar donde parece que no hay nada en medio de la Mancha y tal, donde es muy posible que se llevaran las cosas más complejas o más difíciles o más clasificadas. Evidentemente es una especulación, pero es un lugar que aparentemente está abandonado, pero sabemos que pertenece al ejército y sabemos que salen camiones, en fin, no sabemos exactamente qué es lo que pasa. A lo mejor cultivan zanahorias. A mí me está dejando muy tranquilo porque este fin de semana tengo que coger la carretera de Valencia para ir a mitad de la Mancha, con lo cual voy a pasar por todas las zonas que está mencionando. No, hombre, la Marañosa es una zona que no se puede entrar si estando protegida. Bueno, no, ahora... Pero es una zona, ahora mismo no hay nada especial. No puedes entrar en el ITM porque está evidentemente rodeado de vallas y cámaras y tal, pero hay 44 edificios que hay ahí dentro de todo tipo de investigación. 44. Sí, es una zona muy amplia, pero bueno. Pero a ver, es I más D y más I, o sea, claro, es investigación y otro tipo de cosas, pero en su momento es verdad que era un tema de fabricación. Pero también. Como el resto, lo que no pertenece al cuartel... Además es una zona de grutas, ¿no? Y de cuevas. La sí, es zona de grutas y de cuevas de yeso. Pero la Marañosa ocupa una parte nada más y el resto como forma parte del parque sur, o sea, del parque natural del sur de Madrid, los humedales formados por las lagunas del Campillo y la laguna de las Juntas y donde se juntan el Manzanares y el Jarama, pues ahora lo que está es muy visitado por gente, pero no el cuartel, quiero decir, sino los alrededores, que o sea, pues ves allí mucho ciclista, por ejemplo. Patos, caza de patos. La caza de patos, efectivamente, porque hay mucho pato, en la zona hay mucho pato. No, en Madrid no se puede en esa zona, pero bueno, sabes, legal, pero tú sabes por qué Castilla-La Mancha sí. Tú sabes por qué hay tanto pato en la zona de donde el Manzanares se pues junta... yo pienso que porque lo reintrodujeron, porque no creo que sea natural señor, hace mucho porque tiempo, ¿no? Esos patos comen en el vertedero de Valdemín Gómez. Sí, pero que no creo que llevaran mucho tiempo, unos siglos como mucho, eso es reciente. ¿Las cuevas las conoces tú, Juan Ignacio? ¿Cuál? Las es un buen espeleólogo. Las cuevas de yeso que has mencionado. Las cuevas de yeso, conozco bastante cuevas de yeso en aquella zona y tal, pero las más profundas evidentemente no he podido entrar a ellas, porque sí existen otras un poquito más abajo, ya cerca de Extremera, pero ahí sí que no puede ser. No hay cueva que no haya visitado David. Bueno, es que quería del ITM, que yo estaba confundido, he volado fechas, datos, son 11 edificios con 44.000 metros cúbicos. Vale. Esos hay metros cuadrados, perdón, eso sí que son un
total de 118 laboratorios los que están ahí divididos en áreas y trabajan más de 8.000 personas, con lo cual, o sea, imagínate tú ahí... 8.000 es mucho. Más claro, pero es que hay... que no se pero sepa. ojo, tanto investigadores Sí, y como trabajadores personal civil, civiles sí, y de todos, militares, militares. ambos. Hombre, dos. también tiene un aliciente la zona ella por quitarle un poco de hierro al asunto. Si vais para la Marañosa, pues hay un convento carmelita en el río Culebro que podéis entrar y comprar unos bollos a las monjas que están riquísimos. Pues ya tenemos ruta escobulara para Sí, la hombre. próxima vez. Lo que pasa sí es cierto que ahí además salieron, como tú decías, salió la documentación en el que, y eso está ya hablando de finales del siglo pasado, y tú lo sabes con la Convención de Armas Químicas ahí en el año 1993, en el que estaba Felipe González ahí de presidente, y ahí salieron documentación en la que... Pero que esto viene de mucho antes, esto viene de Claro. cuando Juan Vigón Pero es que fíjate, en la guerra desarrolló del la Rif- primera bomba atómica Claro. española, que eso lo sabe muy poca gente. No, pero que me refiero, a pesar de que se quiso ocultar que todos esos laboratorios de investigación no eran en cuanto a productos químicos ni biológicos, al final salió que ahí se estaban fabricando y que el ejército español en la guerra del Rif, como decíais, estaba utilizando pues gas gases. mostaza, fosgeno, etcétera, etcétera, un montón de armamento químico en todos esos años, de 1921-27. Luego eso se prohíbe en Ginebra y teóricamente todo el mundo deja de hacerlo, pero solo teóricamente. Es que- Porque estabas hablando, por ejemplo, de que Hitler había prescindido del tema del gas durante la Segunda Guerra Mundial porque él había sido víctima, pero donde el bueno prescindió fue en Auschwitz, porque el ciclón B Ciclón B, allí sí. circuló, Sí, pero sí. la idea tampoco fue suya, seamos sí. serios, fue de Heinrich Reinhardt el que estuvo presionando para esto en el carnicero de Praga. Luis, habla que no te dejan. por No, favor. nada, que va, que eso, vamos, estoy apasionado. Bueno, quiero decir, a confundir es No te Henry. dejan, no te dejan. Reinhard Hendrich. Lo he dicho al revés, Reinhard Hendrich. Es Henrich. Aprendo muchísimo con vosotros, ¿no? Seguramente antes, cuando hablabas del desarrollo de la bomba atómica española, lo que muchos de nuestros oyentes no conocerán es que no fue un desarrollo teórico, sino que se llevó a la práctica. Sí, claro, fue práctico. En la fábrica de uranio de Andújar se intentó hacer la bomba atómica española, ¿no? Y bueno, esto ya nos lleva a un tema conspiranoico que quedaría ya... Daría para un programa, para un eso y lo de programa, cómo ¿eh? se consiguen los detonadores después del accidente de Palomares. Sí. Eso daría para una cosa muy Fíjate, bonita, lo sí. del tema de Palomares, Daría para algo muy bonito, lo del sí. tema de Palomares, fui a mirar allí la radiación, ¿no? Porque bueno, Yo fui a decían- bañarme. Anda, fuiste a bañarte. Pero ahora no vale. Y bueno, había allí un expiloto de Iberia, ¿no? Que tenía un contador Geiger, y el hombre pues decía que allí que había radiación en la zona de pastoreo, ¿no? O sea, se veía allí a los pastores, y este hombre decía, mire, es que vinieron aquí los científicos ucranianos y aquí nos da radiación, ¿no? Y efectivamente, daba un índice no muy alto, pero sí un índice superior a lo normal, ¿no? Curiosamente, unos meses después, esa zona se acotó, ¿no? Y curiosamente, otros meses después, el gobierno español presionó a los norteamericanos, me imagino que habría algún tipo de contrapartidas, pues para que limpiaran de una vez la zona de Palomares, ¿no? Por volver al tema del programa de hoy, microbios, bichitos, insectos incluso, tomamos nota de la sugerencia de Carlos, que es buen tema para otro programa. Sí, la bomba Pero- atómica española es un tema curioso. Podemos es hablar un de ello. puntazo. Pero hay dos temas que has apuntado y con los que podemos cerrar esta parte dedicada a las guerras, bueno, bacteriológicas, voy a decir también animales, porque uno de los temas que has apuntado es el uso de los insectos. Es que Estados Unidos ha investigado, está investigando el uso de estos animales, de estos insectos, para precisamente utilizarlos como arma de guerra. Sí, efectivamente. Las últimas noticias van por ahí. O sea, se están utilizando insectos que bueno, a través de las plantas, pues sí que podrían convertirse en un arma de guerra y en un arma de destrucción masiva. Porque realmente lo que no nos podemos olvidar, ¿no? Es que las armas de destrucción masiva, lo de daños colaterales lo dejan en un eufemismo, ¿no? Porque realmente van contra la población civil en general, ¿no? Realmente la población militar sería un porcentaje mínimo de las víctimas que dejarían este tipo de armas, ¿no? Hombre, como daño colateral ya lo tenemos desde los barcos negros. Bueno, desde que España
En aquella época, bueno, llegaron a América con la española, lo que ocurrió con todo el tema de las enfermedades, que no deja de ser un daño, entre comillas, colateral, las enfermedades que llevaban los propios españoles y que acabaron más que las armas y más que... Sí, lo que pasa es que, claro, eso estamos hablando de que bueno, obviamente serían daños involuntarios, ¿no? A mí me preocupa más, en cuanto al tema de leyendas negras, los daños que sí de manera voluntaria provocaron los norteamericanos a los nativos americanos, pues entregándoles mantas impregnadas de viruela, ¿no? De viruela, por ejemplo. Con viruela, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Y últimamente ha habido todo el problema de la guerra de Siria. De todas maneras, estabas hablando, solo una pequeña puntualización, de insectos. También están utilizando artrópodos, por lo que yo sé. Ajá. Por lo visto, la mantis religiosa creo que se está utilizando también como portadora o como vector de algún tipo de vaya usted a saber qué, que no lo sabe exactamente lo que es. Y otro asunto que has apuntado antes es relacionado, creo que ha sido Juan Ignacio, con el Estado Islámico, y aquí hay una palabra que la voy a decir mal seguro, que es el petalominium. ¿Petalominium o pentalominium? No sé cómo lo... que están utilizando el Estado Islámico ciertas vías de propagación de enfermedades también o han utilizado como arma de guerra. Claro, es que realmente la enorme tragedia del Estado Islámico, ¿no? Que también daría para un programa por qué se crea el Estado Islámico, ¿no? Por qué surge y como siempre, ¿no? En criminología, pues a quién beneficia, ¿no? A quién beneficia el crimen, ¿no? Y entonces ahí claro, efectivamente, ¿no? Cuando el general Clerc, ¿no? Que bueno, es un general de 4 estrellas y nada peligroso, o sea, nada sospechoso de ser una persona radical, ¿no? Dice que el Estado Islámico lo han creado sus aliados, o sea, los aliados de Estados Unidos, pues nos daría a todos mucho que pensar, ¿no? La tragedia del Estado Islámico es que en un momento dado tomó tal dimensión que, como su nombre dice, se convirtió en un Estado, ¿no? Entonces, claro, las universidades, los centros de investigación que estaban en esas zonas pasan a formar parte del llamado Estado Islámico, ¿no? Y acceden a una cantidad de información y a un personal altísimamente cualificado que otros grupos terroristas desde luego no tendrían, ¿no? Y por eso pues nos encontramos en la tesitura actual. Afortunadamente, bueno, parece que está mal. Pero fíjate, más que curioso, estás contando normalmente suele ocurrir, las ideas tan radicales y disparatas, esta islámica es un disparate monumental y se ha desmoronado el solo, porque claro, cuando tú tienes un Estado que odia a la humanidad entera, incluso a la mitad de tu propia gente, se sostiene pues mal, acabas muy mal. Pero es curioso porque a pequeño nivel, pero tuvo cierta influencia, sobre todo psicológica. El Estado Islámico tuvo un grave problema en Siria, enfrentado con el gobierno de Hafez al-Assad, y es que estaban afectados por leishmaniasis de manera masiva. Es una enfermedad contagiosa que derivaba, es decir, son úlceras en la piel terroríficas, que derivaban de sus pésimas condiciones de higiene y su demencial tipo de vida. Con lo cual ellos mismos se fueron afectados por una enfermedad medieval. O sea, estaban muriéndose por vivir en medio del asco total en el que ellos mismos vivían. Este tipo de ideologías radicales, totalmente totalitarias y demenciales, funcionan mal con el mundo moderno y suelen morirse ellos solos, o sea, es decir, acaban consumiéndose por su propia estupidez. O sea, es decir, dentro de la barbarie que han desatado y la locura que desataron, fíjate que se han desmoronado en menos de 2 años. Independientemente que se dice que la política que crea extraños compañeros de cama y la guerra también lo hace, ¿no? Porque lo que también no ha llegado a gran público es que el archienemigo, ¿no? de Estados Unidos como es Irán, combatió con las tropas norteamericanas para cargarse el Estado Islámico. Al final era un problema de tal magnitud que había que... Yo no de una opinión personal, esto es personal, pero a mí me llamó la atención un detalle, y es que un país como Jordania, un país pequeñito, no hablo de Israel, que barrería el Estado Islámico en 2 horas, si hubiera querido, o sea, 2 horas, ¿qué pasa? 1 hora y media, tienes lo que les hubiera durado. Pero vamos a poner Jordania, un país pequeñito más o menos ahí. No se vio nunca ni agobiado, ni aterrorizado, ni atemorizado, a pesar de lo que les pasó, que le quemaron un piloto vivo y tal. Lo cual pensaron ciertamente que en realidad esta gente, una toba bien dada, y se acabó. ¿Para qué hablar los turcos? O sea, si los turcos se empujan un poco, acaban en el Éufrates, abajo en el Golfo Pérsico. Los empujan 2 al mar. Es decir, realmente ha habido un punto de exageración, porque el peligro del Estado Islámico estaba más en el terrorismo y en las acciones de tipo irregular
que en su constitución como un estado sólido y peligroso. Se morían eso de sus propias enfermedades y su propio disparate. Los lobos solitarios es el peligro Eso, del estadio. sí, señor. De todas formas, están infiltrados, y eso, y lo que dice Luis, que pueden, en un momento dado, espero que no lleguen a tener nunca un arma atómica, ¿no? Pero que pueden ya hacerte daño con cosas, eso, envenenándote algo, haciéndote cualquier tipo de barbaridad que está al alcance de cualquier tarao más o menos organizado y con disposición a morir. Eso es de verdad. todas formas, lo que pasa con estos, Sí. con este tipo de grupos, ¿no?, fanáticos, es que el daño que ocasionan no solo a las personas, ¿no?, sino al patrimonio de la humanidad es enorme, eso ¿no? es Porque terrible. claro, lo que han hecho en Palmira, pues claro, Y en Tombuctú, y en Bamiyan. Efectivamente. Y eso ya es irrecuperable, ¿no? Pero fijaros, más que todas las consecuencias que puede tener a nivel arqueológico, como las que estáis mencionando ahora mismo de Palmira, etcétera, y el peligro del individuo loco que sale en un laboratorio, yo al principio del programa lo estaba planteando, ¿no? Y decía el nombre de una película, 12 monos. 12 monos es el pirado de turno, el que considera que, o bien por cuestiones religiosas o no, que eso ya se puede extrapolar y se puede ampliar, considera que la humanidad no merece seguir y que, bueno, pues que coge unos tubitos y que vía aérea los va distribuyendo por todo el mundo. ¿Eso es factible? ¿Se puede hacer? Claro, lo que estamos diciendo hoy. Imagínate, es una tontería, ¿no? Que O sea, digo, más allá de una película. Bueno, o lo sea, que estoy diciendo es posible. una tontería probablemente imposible, ¿no? Pero imaginemos que alguno de los taraos estos ingleses, uno de estos ingleses que ha conseguido sacar ahora esta cepa extrañísima del año 16, que se sabe perfectamente que es inmune a los antibióticos, está rayado, se ha convertido ayer al Islam radical y coge y te la suelta por Londres. Pues te ha generado un problema del copón. Es decir, claro, una sola persona haciendo el mal y que le da igual morir y que no tenga ningún problema, él mismo es un agente contaminante, supongo, si está enfermo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, estaba pensando, ébola. Un tipo se autocontamina de ébola y se mueve por el mundo. Joder, que te monta. Sí, bueno, se han hecho series, ¿no?, Claro, sobre eso. es que te monta al final. Sí. Es verdad. Has dicho antes la leishmaniosis en el estado islámico. Eso no es una enfermedad de los animales, de los Exacto, perros. Pero ataca a las personas. Esa está matando, Fíjate, las pues está yo no- matando durante meses. Unos pruebas que tenían que estaban contaminándose con leishmaniosis. Se les deshacían los brazos con úlceras terribles. No sabía Gracias a su falta de higiene. No, Si no. lo tecleas en Google te salen montones de No, fotografías no de, solo ataca de al soldados, perro, de también soldados del ataca- ISIS totalmente hechos polvo por el No leishmaniosis. sabía yo esto, y la conclusión que saco después de aprender, que aprendo Sí. mucho en este programa, es que tengo que leer más. ¿Cómo decías, Carlos, que se escribe Storytel, que lo manejas bien? S líquida, ¿Sí? Tori, con Y, tel. Storytel, storytel.com/escóbula, que lo voy a recordar ahora. Decía antes, más de 40.000 títulos para que escuchéis cuando queráis, como las plataformas Y de tiene una series. app muy cómoda. Nada, muy bien. Eso no lo escuchas en una vida, ¿eh? No terminas. De hecho, mira, vamos a recomendar algunos de los libros que podéis encontrar en su catálogo. Por ejemplo, Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, nuestro compi de Aquí hay Dragones, aquí en Podium Podcast. O también, muy escobulero, Historias de la Historia, de Javier Sanz. Y por supuesto, mira, otro título que además vamos a escuchar para que oigáis de primera mano cómo suenan estos audiolibros, Ventajas de viajar en tren, de Antonio Orejudo. Imaginemos a una mujer que al volver a casa sorprende a su marido inspeccionando con un palito su propia mierda. Imaginemos que este hombre no regresa jamás de su ensimismamiento y que ella tiene que internarlo en una clínica para enfermos mentales al norte del país. Nuestro libro comienza a la mañana siguiente. Bueno, pues ahí comience. Cuando estamos- Os dejo con ganas de más. Ya sabéis, si queréis escuchar audiolibros como este, como cualquiera de los 40.000 que tenéis en el catálogo de Storytel, apunta David, Sí. www.storytel.com/escóbula. Espera. apunta. Espera, que no Sí. escribo tan rápido. Storytel.com. /escóbula. ¿Lo tienes? Ahí está. Storytel.com/escóbula. Normalmente dan 14 días de prueba gratis. Si entras por esta página web y te apuntas, tienes 30 días de prueba gratuitas. Y en la web de este podcast, en podiumpodcast.com, tendrás el link a la oferta que os propone esta semana Storytel. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube. Y
Y hablando de libros, tenemos libros sobre la mesa, lo tiene concretamente David a mi derecha, es La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología. El currículum de su autor, de Raúl Rivas, es tremendo, doctor en biología, es profesor en la Universidad de Salamanca, es autor de numerosos artículos científicos y, cómo no, aparte de esta obra. Raúl Rivas, ¿cómo estás? Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Está aquí David, atento a tu libro. Sí, porque además es curioso porque yo cuando escribí en su momento mi primer libro, El enigma de las momias, hablaba pues en una de esos capítulos de lo que fue la maldición de Tutankamón, ¿no? Con la que tú titulas el libro, y además que es uno de los temas que más ha hecho por el tema de las momias, por el tema de Egipto, y que desde el año 1932, bueno, después del descubrimiento 10 años atrás, y ahí en el 32, cuando ya todo el mundo cree la leyenda de esa maldición, nadie podía pensar en ese momento que se trataba, bueno, que la posible causa pues fuera precisamente unos bichitos y no cuestiones de magia, ¿no? Sí, que como siempre o como en muchas ocasiones pasa a lo largo de la historia, con el tiempo aprendemos, conocemos situaciones que antes podían ser expresadas, manifestadas solo como consecuencia de un hecho mágico o un hecho inexplicable, y hoy en día pues que es posible explicarlo y dar una solución en base a un hecho científico o un desarrollo científico. Sí, sí. Así se escribe y así se explica la historia en muchas ocasiones. Efectivamente, y fíjate, en el libro hay una historia que cuentas que yo la desconocía y me parece tremendamente atractiva, que me gustaría que nos la contaras porque, sitúa un poquitín en la guerra de secesión norteamericana, y de repente, bueno, pues los soldados estaban ahí heridos, como era lógico en algunos, bueno, pues aparecían ciertos bichitos, larvas, etcétera, con todo lo que era tierra mezclada con la sangre y todo, pero de repente hay en algunos casos en los que por la noche se dan cuenta que las heridas resplandecían como un brillo azul, ¿no? Y ese brillo azul, algunos, ya que antes veníamos hablando de esa magia, pues consideraban que ese brillo azul que les había salvado la vida a muchos soldados, pues cuanto menos era pues algo divino o algo mágico, y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad, pero no podían explicarlo de otra forma. Ese brillo azul, esa luz que les llenó de esperanza, que muchos creían que era una alucinación, otros creían que desaparecía, y sin embargo no les dejó olvidados, permaneció con ellos toda la noche, pues no podía ser otra cosa que un ángel, ¿verdad? Según los conocimientos de la época. Claro, embargo, ¿a qué se va a atribuir si no? Claro, evidentemente, alguien que les acompañase en el sufrimiento y que les sanase, que aquellos que manifestaron ese brillo azul después no cayeron en infecciones, como solía ser lo habitual por heridas de guerra, sino que, bueno, sanaron mucho más rápido que el resto de compañeros. Hoy en día sabemos que fue ocasionado por un microorganismo, por una bacteria que infectó las heridas, o que se dispuso en esas heridas, que todavía sigue estando presente ese tipo de bacteria en los mismos terrenos donde se desarrolló la batalla, y que, entre otras cosas, emite un brillo azulado y también produce antibióticos que probablemente mantuvo alejadas las infecciones de patógenos en los soldados. Pero este tipo de bacterias era propia exclusivamente, digamos, de esa zona, o también se puede dar en otros lugares del planeta, en otros bosques o en otras... No, se pueden dar, es una bacteria que aparece en muchos otros sitios. De hecho, algún tipo de bacteria de este tipo y algunas primas hermanas se utilizan como agentes de biocontrol frente a plagas. O sea que es habitual. O sea, hoy en día sigue siendo utilizada. Hoy en día se puede utilizar, sí. De hecho, los microorganismos tienen una utilidad única y diversa. Hay tal cantidad de diferentes especies que nos pueden dar un abanico inmenso de posibilidades para diferentes estrategias, para diferentes desarrollos, que solo estamos ante la punta del iceberg. Hoy en día ya son una solución, pero en el futuro lo van a ser muchísimo más. Fíjate que estoy pensando una cosa, estabais hablando de soldados, infecciones, muerte, enfermedades. Carlos, yo creo que alguna vez hemos hablado de esto, y no sé si existen cifras al respecto. Ahora lanzo la pregunta al aire, tanto para Carlos como para Raúl, para cualquiera que lo sepa.
¿qué causa más daño? ¿En la propia batalla en sí o todas esas infecciones que después se van propagando entre los heridos, etcétera, etcétera? Históricamente lo segundo. Bueno, aunque depende de los lugares y las zonas y las áreas. En general, las batallas de la antigüedad, lo hemos comentado alguna vez Guillermo, por ejemplo, nuestro colaborador y yo alguna vez, y a veces cuando viene al programa Miguel del Rey, en las batallas de la antigüedad, cuando hablo de antigüedad en el mundo ya civilizado, histórico, es decir, donde hay registros. Los muertos eran muy pocos, moría muy poca gente, aproximadamente el 4 o 5% de los combatientes como mucho, y las batallas campales era algo que se evitaba. La gente normalmente moría en las persecuciones, pero en las guerras, sin embargo, no en las batallas, la gente moría básicamente porque los elementos que hoy llamaríamos secundarios eran de uso masivo, es decir, desde la contaminación de aguas y pozos, en la destrucción del ganado o de las cosechas, es decir, para matarlos por hambre, por sed, por hambre, es decir, por contaminación, por enfermedades, o incluso el dejar que las enfermedades se extendieran era algo bastante común. Las condiciones higiénicas variaban mucho, dependía mucho del lugar y de la época histórica, pero se utilizaban también como arma de guerra. En realidad eso es lo que ha matado a la gente siempre. Las armas de destrucción masiva empiezan a matar en un tiempo muy reciente, y en las batallas campales la gente empieza a morir en los siglos XVIII y XIX, básicamente. Es decir, en el siglo XVI, XVII, XIV, XV, XIII, la gente moría en los asedios, en las pestes, las enfermedades, es decir, y en las destrucciones del campo y de su modo de vida, pero no en las batallas campales como tal. Sí, pero sobre todo porque había enfermedades que no tenían cura, además. Que no tenían cura ninguna. Por ejemplo, era muy fácil que en una batalla simplemente fueras herido y el hecho de que tuvieras el contacto simplemente con una pieza oxidada te entrara tétanos. Los británicos hicieron un ejemplo y ellos compararon la batalla de Cumberland Mountain, una batalla de las guerras Malvinas. Cogieron dos, esa y Goose Green, y las compararon con una batalla de la Edad Media muy conocida para ellos por Shakespeare, que es Agincourt, en 1415. Ellos calculaban que si los médicos o los equipos médicos británicos del año 82 hubieran estado en el campo de batalla de Agincourt, hombre, a los prisioneros que mataron que mataron a propósito no, pero que los combatientes caídos en el campo de batalla heridos, probablemente a los que hubieran pillado con vida hubieran salvado a prácticamente la totalidad. Fíjate, Raúl, que ahí al final estamos mezclando ya no solo el elemento humano, sino el elemento microbiológico, como estamos diciendo, la falta de conocimientos, la falta de desarrollo científico. Si me viene a la cabeza una de las historias que cuentas en el libro que mencionas, que es la de Florence Nightingale, la dama de la lámpara, bueno, y cómo al final toda esta investigación ha ayudado a salvar muchísimas vidas. Efectivamente, mujer mítica. Claro, por supuesto. De hecho, es que los microorganismos han llegado hasta nosotros hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Los hemos descubierto hace apenas unos pocos siglos. Es que ni siquiera los veíamos, hasta que el ojo descubre el microscopio, no los veíamos. Claro, efectivamente, y no hacían mucho ruido tampoco, con lo cual... No hacían música rock por las noches. Con lo cual era difícil saber que estaban ahí, pero ahí estaban y están en el planeta mucho antes de que llegásemos nosotros como especie, y por lo tanto su influencia es brutal, y como no va a ser brutal en el planeta, pues es brutal en el desarrollo de la humanidad. Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Todo. Sí, dime. Es que está aquí para eso. Es que siempre me ha intrigado porque, es decir, vamos a ver, yo no soy científico, ¿no? Entonces yo entiendo que la ansia científica, los científicos cuando descubren algo nuevo, cuando ven un mundo que se les escapa, algo original, tiene que ser una cosa fascinante. Pero es que estaba pensando de repente que cuando este holandés, Otto Molenhoek, el primer tío que fabrica un microscopio, de repente mira y ve que hay todo un universo de bichejos monstruosos andando por las paredes, por las mesas. Yo creo que lo primero que pensó es: tengo algo en el ojo. Pero tuvo que ser impactante, ¿verdad? Y más teniendo en cuenta que no tenía ningún tipo de formación académica. ¿Y qué haría? ¿Cómo se lo cuento esto a mi vecino? Tomando una cerveza ahí en el... Es que tuvo que ser algo increíble. Pues desde luego tuvo muy claro desde el principio que estaba viendo algo asombroso y que era algo nuevo, porque enseguida lo comunicó. De hecho, la correspondencia con los eminentes científicos de la época, con la Real Sociedad de Ciencia Británica, etcétera, fue inmediata prácticamente, con lo cual él tenía una cualidad importantísima que hay que cultivar y que yo creo que la tienen la mayoría de los científicos y no todos, que es la curiosidad. Exacto. Él era muy curioso y enseguida empezó a preguntarse si era capaz de... Porque él en realidad... creó esas lentes, talló esas lentes no para ver un mundo desconocido, sino para ver imperfecciones en las telas, pero ya viendo las imperfecciones que era capaz de ver con esos aumentos, dijo, oye, ¿y si hay otras cosas? Que voy a investigar, voy a de repente vio que había una población con la Nueva York encima de la tela. Efectivamente, fíjate lo que encontró. Raúl, mira, vamos a poner una música y te voy a contar en un segundito algo que está pasando en el estudio y que quiero describir para que todos lo veáis.
Tengo a mi derecha a David Sentinella, que, como he dicho, tiene el libro de Raúl Rivas entre sus manos, La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología. Y como buen periodista y buen investigador, también es curioso, al igual que los científicos que has mencionado, Raúl. Está tomando notas, está apuntando aquí y allá, tenía un papel en blanco. Ya no. Ahora lo tiene escrito entero. Era blanco. Era blanco. Sí, Era porque, blanco, ¿no? porque bueno, ¿Sí? me había estado leyendo pues así como a buen voleo, porque tampoco tenía el tiempo como para leerme el libro entero, pero sí que había una serie de historias que me llamaban la atención y había unos datos de, bueno, luego los tomaré ahí y tal, porque igual que hemos estado hablando de ese brillo azul, que es una historia curiosa que mucha gente no sabía, esas bacterias como luminiscentes, ¿no? Que de repente yo me imagino la cara de... No sé si entre acojonados y visionarios de los soldados, sí, pero claro, a ver, tienes una herida y eso está ahí, pues no sabes exactamente qué está pasando, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay otro... antes hemos estado hablando, yo tenía pensado hablar en el programa precisamente de esa peste negra. La peste negra, que fue como un detonante de todo lo que luego, digamos, ha podido servir como experiencia o como conocimientos para ir desarrollando las guerras bacteriológicas y sobre todo para distribuirlas como medida de distribución en el mundo, ¿no? Y hay una historia que es curiosa también, y yo no la conocía, y es la de la unidad 731 con Shiroishi al mando, ¿no? El que, bueno, pues ellos... Terrorífica unidad. Terrorífica de lo peor unidad. de la historia de la humanidad, ¿eh? Bueno, y a mí me sorprendía porque cuando de repente estoy leyendo eso de que la creación de esas bombas de Manchuria en las que tiraban vasijas que contenían pulgas infectadas de peste negra. Era peste. De hecho, las usaron contra las dos ciudades, porque por eso he contado antes que mataron en total, los japoneses sí que lo usan en la práctica, y llegaron a matar a 500.000 de habitantes, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, esos son los datos más o menos oficiales, pero bueno, según lugar a dudas hubo muchísimas más muertes. Pero Shiroishi era, bueno, eso, un investigador, un científico a la par de que, bueno, independientemente que él creara esa unidad. Pero tú también como científico, como doctor en biología, etcétera, ¿qué se puede pasar por la cabeza de un científico, de un investigador en un laboratorio para hacer todas esas cosas? Mira, no lo sé muy bien, pero en tiempos de guerra muchas veces, como a veces apunto en el libro, la miseria, lo peor del ser humano es pegajoso y se pega mucho. Se pegan a los que tenemos en el entorno. Y eso, bueno, pues en unas condiciones, con un caldo adecuado, gente que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que tiene que buscar, que en teoría su misión es otra, que es ayudar a la humanidad, se vuelca justo al lado contrario. Fue el hecho que hizo Shiroishi, desde mi punto de vista, uno de los... de las personas que más daño por las acciones que ha hecho en medicina, en un ambiente bélico, porque él fue capaz de investigar diferentes tipos de enfermedades, y no solo la peste, también el antrax, que también, ya que habéis estado hablando de bioterrorismo, es una de las armas preferidas por los bioterroristas, por su manejo, su distribución y por su difícil eliminación, pero también con fiebre tifoidea, con cólera, que también habéis apuntado antes algo de cólera, todo ello con prisioneros de diversa índole, de diversas nacionalidades, sin un tipo de escrúpulos, y además salió bastante indemne de todo aquello, porque pudo negociar con el bando vencedor una mejora en sus condiciones futuras a cambio de sus conocimientos. Estoy por preguntarle a Raúl que nos deje tranquilos con el caso que has comentado al principio, Carlos, de lo ocurrido en Gran Bretaña, de esta descongelación del virus. Del virus del soldado de la Primera Guerra Mundial, que es resistente una bacteria, resistente a los antibióticos, claro, es anterior. Déjame tranquilo, es fácil que se rompa la probeta o que alguien se lo lleve, que alguien enloquezca, por favor. Afortunadamente los eventos de bioterrorismo
son escasos porque no es tan fácil. Sí. No es tan fácil. No, estábamos pensando una locura, claro, cuando no has podido escucharnos, estábamos hablando con Luis, con nuestro invitado, decíamos, ¿y si un tarao se autoinfecta de ébola y se coge y se va al aeropuerto de Nueva York y va corriendo por ahí? Es complicado. No sé yo si le daría tiempo a llegar con el ébola, por ejemplo. Afortunadamente ya hay una vacuna contra el ébola. En los últimos años se han venido desarrollando diferentes estrategias como consecuencia de los últimos brotes importantes epidémicos, podríamos hablar, en África. Ya hay una vacuna con un porcentaje muy, muy, muy alto de excelencia. Y en cuanto al cólera, bueno, esa bacteria no tendría por qué suponer un mayor problema. Hay multitud de microorganismos que son resistentes a los antibióticos, muchísimos. ¿Por qué? Porque los microorganismos luchan entre ellos utilizando antibióticos. Nosotros hemos utilizado los antibióticos como un arma para nosotros, como un producto para nosotros, pero los microorganismos producen antibióticos muchísimo antes de que nosotros los descubriésemos. Con lo cual los han venido utilizando ¿para qué? Para obtener sus recursos, para luchar por alimento en el medio. Y esta bacteria era resistente a antibióticos porque se habrá visto en muchas batallas, no solo en la Primera Guerra Mundial, sino en muchas otras batallas entre microorganismos, por esa lucha por los alimentos. Y otra pregunta sobre lo que hemos comentado al principio del programa. ¿Tú crees que podría ser un peligro, por ejemplo, para la humanidad el descubrir, yo que sé, imagínate por el deshielo de la Antártida, bacterias o virus que lleven congelados ahí bajo hielo durante millones de años? Sí, sin lugar a dudas, es otro tema que se está poniendo sobre la mesa, algo al cual no hayamos estado expuestos, al cual no tengamos defensas, pues sí, evidentemente hay ciertas probabilidades de que eso pueda suponer un problema para nosotros, con lo cual el cambio climático nos puede afectar de formas muy diversas y muy dañinas. Juan Ignacio, no sé, querías hablar tú. Sí, quería hacer un comentario. Llevamos mucho tiempo hablando de terroríficas bacterias, de terroríficos virus, de terroríficos microorganismos, pero no hemos hablado todavía de los que son absolutamente necesarios y que nos ayudan a vivir, y no podríamos vivir sin ellos, y que precisamente son los antagonistas de los que generan las toxinas. Por ejemplo, el lactófilus, el acidófilus, no sé. Efectivamente, de hecho, muchísimos. Bueno, aquí es que existe una dicotomía. Por ejemplo, hay una bacteria que además es un organismo modelo que nosotros utilizamos en el laboratorio, que nos ha ayudado a comprender muchos procesos, que es Escherichia coli, que quizá muchos de los oyentes no suenan. Claro, por supuesto. Pues claro, pues hay variantes, hay cepas de Escherichia coli que son mortales, y sin embargo otras que son totalmente beneficiosas, que sintetizan vitamina para nosotros en nuestros intestinos, con lo cual ahí está esa dicotomía. Los microorganismos no son ni buenos ni malos, son microorganismos. Nosotros somos los que los hacemos buenos o malos en función de cómo nos afectan o cómo nos benefician. Es cierto que muchos microorganismos han causado miles de millones de muertes a lo largo de la historia, pero también, gracias a ellos, hemos descubierto los antibióticos, por ejemplo, que han salvado también miles de millones de vidas. Con lo cual, bueno, es algo con lo que convivimos y que está presente en nuestro día a día. De hecho, para dejar ahí un poquitín también lo que tiene que ver con Shiroishi un poquitín aparte, él mismo, y haciendo uso de esa frase que tú comentabas, ¿no?, de que las bacterias pueden ser o bien tremendamente beneficiosas o terriblemente devastadoras, él al final, o parte de lo que fueron sus descubrimientos, sirvieron para la creación de ciertos probióticos que eran beneficiosos para el cuerpo. Sí, de hecho algunos de ellos se comercializan hoy en día. Estos probióticos o estas bacterias beneficiosas intestinales que son fundamentales para nuestra supervivencia. No, como habéis comentado antes, no podríamos vivir, no existiría la vida tal y como la conocemos hoy en día sin microorganismos. Por supuesto, nosotros no existiríamos sin microorganismos. Sin esos microorganismos, algunos de ellos incluso que están relacionados con nuestro sistema inmunológico, que mejoran nuestro sistema inmunológico. De hecho, en los últimos años se ha visto que la comunidad intestinal, la comunidad microbiana intestinal, es fundamental para nuestra salud. Incluso uno de ellos, el que decía, si no recuerdo mal, ponías en el libro, que ponía que reducía el que uno pudiera tener la gota, la posibilidad de tener gota. Bueno, a ver, todos los probióticos nos pueden servir de ayuda. Hay un probiótico ahí claro, que digo ayuda. Ayuda, efectivamente. Hay un probiótico que es una bacteria, es un lactobacillus gasseri, que
parece que, según todas las investigaciones, puede reducir el riesgo de gota, porque teóricamente es capaz de eliminar algunas sustancias, algunas moléculas, algunas purinas en realidad, que son las que acentúan la acumulación del ácido úrico, que provoca esa dañina gota, que también ha sido una calamidad a lo largo de la historia, sobre todo para muchos reyes y aristócratas, en base a su alimentación, ¿verdad? Y para un servidor. Vaya, hombre. Por eso he dicho lo de la gota. De todas maneras, fíjate, estamos hablando por una parte de eso y luego también estábamos mencionando la importancia que tuvo en su momento, igual que con el tema de la peste negra, cuando los extranjeros llegaban a los puertos, lo primero que les pedían era que cogieran, bueno, toda la ropa que tuvieran pues fuera quemada, si no, no podían entrar en el país, ¿no? Para evitar la propagación de esa peste negra, ¿no? A través de las pulgas. Pues sí que hay otra parte que hablas del libro que me hace mucha gracia dentro de lo que es la importancia de la higiene, y es todo el proceso que sufrieron los dientes de Waterloo y los problemas que causaron. Fantástico eso. Sí. Cuéntanos un poquitín por encima. Bueno, pues como bien sabéis, pues la odontología ha sido un negocio floreciente porque todos queremos tener dientes, ¿verdad? Y todos queremos masticar bien la comida, y a veces pues los dientes se nos caen y llega un momento en la historia que en Europa llega una planta maravillosa que es la caña de azúcar. Y todo el mundo quería caña de azúcar, porque el azúcar les encantaba, estaba dulce, pero los dientes empiezan a tener problemas como consecuencia de ese azúcar, que además viene motivada por bacterias que tenemos en la boca, que son capaces de fermentar ese azúcar, de crear ácido, y ese ácido es el que pica los dientes, el que provoca las caries, y los dientes se van cayendo, y hay que sustituir esos dientes. ¿Cómo se sustituyen? Bueno, de 1000 formas inimaginables, estamos hablando de hace varios siglos, con lo cual, bueno, pues vamos a poner dientes de animales, porque se ponían dientes de animales, dientes de caballos, dientes de asnos. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Que te quedaba la boca rara, pero bueno. Sí, se quedaba un poco... De hecho, bueno, pues muchos de estos clientes de estos dientes no estaban satisfechos, lógicamente. Como decías, queda la boca rara, encima eso huele como muy mal. A ver quién cierra la boca. Sí, pero no sé si es peor el remedio o la enfermedad, porque la solución que tomaron tiene lo suyo. Claro, el mejor sustituto de un diente humano es otro diente humano. Y no cualquier diente humano, a ser posible de alguien joven y sano. Claro. ¿Dónde podemos encontrar a alguien joven y sano que se deje arrancar los dientes? Campo de batalla de los muertos, fue genial. Claro, en alguien que no los necesite. Entonces nos vamos a la batalla de Waterloo, donde mueren miles de soldados jóvenes y sanos, y ahí empiezan a arrancar los dientes, y los dientes pues se cotizaban en bolsa prácticamente, aunque todavía no existiese la bolsa en aquel momento, pero cotizaban a un precio altísimo. Sí, pues cotizaban a un precio altísimo, se vendían a un precio desorbitado para la gente que pudiera pagarlos, y para sustituir los enganchaban, los engarzaban normalmente en marfil de morsa, marfil de elefante, y hacían una especie de dentadura postiza, que era la mejor aproximación que tenían en aquel momento para sustituir a los dientes perdidos. Oye, ¿y ahí no había la posibilidad de que enfermedades que tuvieran los difuntos... Por supuesto. Pues ahí es donde yo quería ir. Ahora, en cuanto a lo de la bolsa, no os confundáis, la bolsa la inventa Lorenzo de Médicis, o sea, que es antiguo. Pero da igual, no importa. Nada. Sí. Con lo cual, la gente que se ponía esas prótesis de hombres soldados jóvenes difuntos, pues asumían cualquier tipo, o no sé hasta qué punto o qué tipo de enfermedades podían coger. Caries para arriba. Cualquier tipo de enfermedad infecciosa, cualquier tipo de enfermedad infecciosa. De todas estas que hemos estado hablando, si la persona la tenía, la podía contraer sin ningún tipo de problema. Todas esas historias. Oye, Raúl, antes de terminar, yo no me puedo resistir a preguntarte por una de las historias que cuentas en el libro. Estamos hablando de historias generadas o explicadas por bichitos pequeñitos, pero hablas del Titanic, y que yo sepa, el Titanic fue... La historia viene causada por una cosa muy grande llamada iceberg, que lo acabó hundiendo. ¿Qué tienen que ver? Por lo menos dejarnos un titular. ¿Qué tienen que ver los microbios en todo esto? Bueno, los iceberg hundió el Titanic, pero no lo hizo desaparecer. Simplemente hizo que permaneciese hundido en el fondo del océano. Sin embargo,
quien tiene la capacidad de hacer desaparecer al Titanic, y lo digo por si alguien tiene premura o tiene visos de poder explorarlo, de poder ir en el futuro a visitarlo en alguna especie de expedición que se forme, pues que se dé prisa, porque si alguien va a hacer desaparecer al Titanic, que no quepa duda que van a ser los microorganismos, porque ya lo están haciendo. Bueno, pues historias como esta, historias curiosas como las que hemos contado y muchas más, y evidentemente mucho más desarrolladas, las tenéis en La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología, libro firmado por Raúl Rivas. Ha sido un placer escucharte, ha sido un placer aprender contigo aquí en la Escóbula de la Brújula, y volveremos a hablar porque seguro que hay un montón de historias curiosas que nos puedes contar. Seguro que sí. El placer ha sido mío estar con vosotros y compartir este rato tan ameno hablando. Un abrazo muy fuerte, Raúl. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Chao. Adiós. Ha mencionado Carlos un tema que es interesante y que trataremos ahora, que es qué ocurriría si las capas de hielo permanentes a nivel global en la Tierra se descongelan por efecto del cambio climático. Y eso me recuerda a una cosa. A la película Cosa. No, a un programa a un programa de la Escóbula. Menos mal que no has dicho Los Vengadores. No he contestado. Ha sido tan rápido que me ha pillado contrapié. No, me recuerda a un programa de la Escóbula que hemos hecho, que muchos de los escobuleros han asistido y estarán pensando, ¿y esto cuándo sale? Que es una pregunta muy típica de radio, que es el programa que grabamos en el Escorial, en el Escolibro. Saldrá en un par de semanitas, ¿vale? En él hablamos de, entre otras cosas, países que van a desaparecer por muchos motivos. Uno de ellos, y aquí enlazo, el cambio climático. Cambio climático que, como tú bien decías, Carlos, puede traer la recuperación de muchos microbios, de muchas bacterias, de muchos virus que ya estaban desaparecidas, Luis, y que pueden volver a aparecer con todos los efectos que ello conlleva. Sí, realmente lo habíamos hablado en el inicio del programa, ¿no? Es algo problemático. De todas formas, también hay esperanza en este tema, ¿no? No vamos a alarmar infundadamente, porque la ciencia investiga lo que habíamos hablado de las bacterias multiresistentes, o en este caso pues también bacterias desconocidas. Es cierto que también la ciencia está avanzando en nuevos antibióticos y está avanzando en nuevas formas de curar las enfermedades generadas por las bacterias, ¿no? En este caso, pues yo creo que tenemos que tener al final un mensaje de esperanza, ¿no? Y bueno, también una de las cosas que decía el invitado, ¿no?, en relación a los científicos y las guerras, ¿no? Es cierto que la doble moral, ¿no?, que tuvieron los vencedores de la guerra, podían haber sido otros, con los científicos que provocaron tanta devastación, ¿no? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Von Braun, ¿no?, que sin la carrera espacial, pues Estados Unidos no llegaría a la Luna, ¿no? Y sin embargo, pues, pero también es el inventor de la V1, de la V1 que devastó Londres, V3. Efectivamente, que devastó Londres, ¿no? Entonces, bueno, pues al final parece que las penas o los daños son menos daños en función de la utilidad, ¿no? Y bueno, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos y los norteamericanos se fueron repartiendo los científicos alemanes, ¿no? Y después, claro, tampoco podemos pensar, ¿no? Porque claro, cuando hablas de científicos, pues te imaginas a un Mengele, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que dices, bueno, pues un elemento terrorífico, ¿no? Pero muchos de ellos realmente eran burócratas, ¿no? Por ejemplo, cuando se detiene a Eichmann, ¿no?, y se juzga a Eichmann, dices tú, bueno, pues una de las imágenes que da es que no era un psicópata, sino que era un burócrata, era una persona totalmente convencida, ¿no?, de lo que hacía y que al final pues fue lo que desarrolló, ¿no? Y los científicos en este caso, pues muchos de ellos hicieron eso, ¿no? Y esa el no cuestionarse, ¿no?, no cuestionarse las cosas, el no tener un trasfondo moral, eso también es preocupante. Hombre, yo ahí haría una diferenciación, porque yo creo que no es una problemática del científico, es
es algo inherente al ser humano, y yo ahí haría esa distinción, porque el científico, como base, lo que hace es investiga para evolucionar. Para evolucionar, o sea, es como bien sea la división del átomo, pues me parece muy bien, fantástico. Otra cosa es el uso que el ser humano, sea científico o no, vaya a hacer. Es que hay que decir que el científico es un ser humano normal, exactamente igual que cualquier otro. Sencillamente, otra cosa es que, por ejemplo, el caso que yo ponía de Shiro Ishii, bueno, pues vale, él como científico, él tiene los conocimientos y como conocimientos desarrolla una serie de técnicas, etcétera, etcétera. Pero luego está Era un convencido absoluto de la superioridad japonesa. En su caso sí, pero en otros casos, no sé si fue el de Brown o otros científicos que no tenían nada que ver con Mengele. Brown era menos. Claro, entonces, pero hay muchos que hacen avances científicos en laboratorios que el problema está en quién paga esos científicos. Fíjate la forma, es decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, vale, como ejemplo. Pues digo quién paga esos científicos, porque ese sí que es el propietario. Lo que me refiero es el tema de la moral, que es del descubrimiento. Que es un tema que me parece interesantísimo, pero es una cosa que determina luego el futuro de la humanidad. Es decir, los dos ejemplos que he puesto son perfectos. Vernon Brown es un ingeniero, un especialista, un científico especialista en sistemas de lanzamientos de cohetes. Él, bueno, es un gran un tipo con imaginación que tiene además una mente muy brillante, a la que se le ordena la fabricación de armas literalmente de alcance largo, es decir, lo que llamaríamos hoy misiles intercontinentales, en la medida que pudieran fabricarse en principio de corto alcance y luego mayor. Y por supuesto siempre tuvo en la mente la posibilidad de alcanzar, pues por ejemplo, la Luna. La Luna, que de hecho sirvió para ello. Claro, es decir, él era un fabricante de armas porque en su momento Alemania está en guerra y cohetes. Sí, yo diría, cohetes, más que de armas, de cohetes, de sistemas de propulsión. O sea, digamos que sabía perfectamente para qué se iban a usar. O sea, sí, porque tonto no era. Y lo hacía lo mejor posible, o sea, que tampoco hay que engañarnos. O sea, Von Braun era un convencido de lo que hacía, tampoco hay que exagerar. O sea, no era una hermanita de la caridad que lo obligaron a latigazos a dirigir Peenemünde, sabía perfectamente lo que hacía. Pero lo de Ishii es peor. Ishii es un auténtico psicópata y un perfecto tarao. Es una verdadera encarnación del mal dirigiendo un campo de experimentación con seres humanos vivos. O sea, lo que hacía Ishii y su grupo es tan brutal que, por ejemplo, las pruebas que hicieron, lo ha citado muy bien el autor del libro, Raúl entre las pruebas que hacían, que es verdad que había gente de diversas nacionalidades, pues había rusos y rusas de la comunidad manchuria, que además fueron capturados y cazados en gran parte por gente del Partido Nacional Socialista ruso, blanco, que operaba desde Harbin y que colaboró con los japoneses toda la guerra. Luego sus líderes fueron atrapados y fusilados por los rusos. Pero esta gente, es cierto que si los soldados soviéticos, después de la toma de Manchuria, la Operación Tormenta de Agosto, llegan a ver lo que habían hecho los japoneses con rusos y con rusas, hubieran matado probablemente a toda la población civil japonesa de Manchuria. O sea, lo evitan, intentan los rusos por todos los medios que eso no se sepa. Pruebas con seres humanos a los que diseccionaban, abrían en vida, literalmente, a los que metían enfermedades para luego abrirles y ver cómo reaccionaban. O sea, el Ecuador 731 es una de las cotas máximas de maldad de la historia de la humanidad, y no es una broma. Y lo hacían completamente convencidos, porque a la gente que vivía allá, los prisioneros, en japonés llaman baruta, troncos. O sea, no eran seres humanos, se habían deshumanizado y los utilizaban para experimentos absolutamente aberrantes. Entonces, incluso dentro de la maldad hay grados de maldad. Lo que ha dicho Luis es interesantísimo, porque efectivamente todo el grupo, tanto los que cogieron los americanos como los que cogieron los rusos, los soviéticos, salieron muy bien parados. Los líderes, los jefes de la investigación. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que eso no se podía volver a hacer en la historia. Y que era una oportunidad de aprovechar sus conocimientos. Y este tipejo acabó perfectamente bien. No le pasó nada. Ni a él ni su grupo de colaboradores de alto nivel. De hecho, decir que eso aparece en tu libro Campos de Exterminio. En Campos de Muerte, sí. Luis, estamos llegando a las 2 horas y tengo 2 preguntas que hacerte para terminar. La primera, cuando pensamos en el fin del mundo o en el fin de la humanidad, pensamos en cosas muy grandes y muy espectaculares, ¿no? En meteoritos, en guerras nucleares, en grandes catástrofes muy espectaculares. Pero al hilo del tema de hoy, ¿y si el fin del mundo, entiendo que con la voluntad humana de por medio, viene de algo que ni siquiera somos capaces de ver y, por tanto, prácticamente imposible de controlar? Es muy muy interesante lo que estás diciendo, efectivamente. O sea, lo que nos queda como reflexión es que efectivamente el fin del mundo puede ser como algo que realmente ni siquiera tengamos a la vista, ¿no? No obstante, pues bueno, hemos hablado mucho de la locura del ser humano, ¿no? Y bueno, pues de su afán de aniquilar
jubilarse, ¿no? Pero bueno, también tenemos que ver un poco la experiencia de todos estos últimos años, la experiencia de la Guerra Fría, donde el mundo también se podía haber acabado, ¿no? con armas nucleares, y el hecho de que realmente pues al final no quede nadie aquí, pues hombre, da un poco para pensárselo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo espero que haya lugar para el optimismo, ¿no? Y alguien estará escuchando el programa y estará diciendo, madre mía, habéis hablado de microbios 2 horas y no habéis hablado más que de fatalidades. También hay parte buena, evidentemente. Ha habido muchos avances y muchas cosas que hay que valorar, entender, y que de hecho da para otro programa. Sí, yo lo que pasa es que yo, hombre, no quiero ser tremendista, pero a mí lo del permafrost ¿te da es miedito? preocupante. Sí, por una doble vía. Por una parte, el permafrost, que es el subsuelo helado, ¿no? O sea, además, mira, hace como 2 meses o 3 meses que se descubrió, bueno, pues un cráter de unos 30 kilómetros de ancho en Groenlandia, ahí en el hielo y tal cual, producto de un meteorito, ¿vale? Pero incluso es que hace, como digo, eso hace como 4 meses o 3 meses que se descubrió que posiblemente había un segundo meteorito. Y eso pasa en Groenlandia, puede pasar en la Antártida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de que esos meteoritos pueden encerrar ciertos patógenos o virus o bacterias o lo que sea, para los cuales nosotros mismos no tenemos cura. Y eso es, incluso me refiero porque en el momento en el que la ciencia pueda empezar a desarrollar un antógeno, ¿no? Pues para intentar sanar todas las consecuencias que pueda causar, el mal igual ya puede estar tarde, hecho. Claro. Igual llegamos tarde. Pero no solo eso, sino el hecho de que esta capa del permafrost, del subsuelo, vaya deshaciéndose, ya no solo es el problema de que puedan estar activas ciertos virus o bacterias de hace miles o millones de años atrás, sino que además eso también libera toneladas de gases que producen el efecto invernadero. Con lo cual, el problema es doble. Uh-huh. Ya no solo es el problema del cambio climático del que hablamos en su momento en los países que van a desaparecer, ya no solo es que suba el nivel de las aguas del mar, sino todas las consecuencias que pueden haber o esos daños colaterales que se pueden producir y que, en definitiva, pueden acabar con nosotros. De todas maneras, dejarme que os haga una pequeña puntualización. Cuando hablamos de que el cambio climático puede liberar bacterias que llevan escondidas mucho tiempo, microorganismos que llevan escondidos mucho tiempo, realmente el hombre ya sabía exactamente cuáles eran a través del ámbar. Porque el ámbar fósil, que tiene una gran antigüedad, tiene en su interior insectos, precisamente bacterias y esos ya desaparecidos, que sí se han ido estudiando, ¿eh? O sea, que realmente sí que sabemos más o menos lo que podemos llegar a encontrar después del cambio climático en la activación de este tipo de este tipo de bacterias o virus, ¿eh? Bueno, no sé, yo mientras no encontremos un Jurassic Park... Deja. Yo la segunda pregunta que te iba a hacer, Luis, que la acabo de vivir en mis carnes, es ¿qué se siente al venir a la escóbula de la brújula, estar aquí 2 horas y que esta gente que sabe tanto te deje hablar más bien poquito? Pues mira, se siente que el tiempo se ha hecho muy corto, que he tenido el honor de compartir esta mesa con auténticos sabios, o sea, que bueno, he aprendido mucho y además es un ambiente muy agradable y muy distendido, ¿no? Desde luego la experiencia ha sido muy muy buena. ¿Y no conoce el bar El OVNI? No, ahora vamos para allá. Ahora vamos. Acabas de desvelar nuestra guarida secreta, Carlos. Vamos a tener que cambiar. Gracias, Luis, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Y procedemos a despedir esta edición de la Escóbula de la Brújula. Carlos Canales, ya lo has dicho tú, pues nos vamos al OVNI. Pero claramente. Cabeza. Ahí, como los extraterrestres que somos. Ahí es donde se hace la verdadera escóbula. A partir de ahora. Juan Ignacio Cuesta, vamos a pasarlo bien. Pues yo dentro de un ratito estaré un poquito con vosotros y me vuelvo a mi huerta, que porque el jueves salgo de Nazareno. Es fabuloso el lugar en el que se refugia Juan Ignacio. Es toda una experiencia conocerlo. ¿Sales de Nazareno? Sí, pero... Sí. Bueno, este podcast ya habrá salido. Te voy a hacer la pregunta como si fuera ya viernes, y cuando sale este podcast. ¿Qué tal la experiencia de Nazareno? Es muy divertida, divertida. Yo siempre me ha gustado vestirme de Nazareno. De hecho, siempre pretendí... Solo se viste. No. A una cofradía tengo
tengo mi caperuzón, tengo ahí el mástil de la Virgen de Bella Excusa y tal, y salgo por ahí con el tambor, acompañando a la Virgen. Pues David Sentinella, ya tenemos plan para este fin de semana. Sí, bueno, yo voy a utilizar, ya que Maese estaba diciendo eso, a mí me estaba viniendo a la cabeza un meme que me han pasado por aquello de la Semana Santa, ¿no? En el que el nazareno había pasado por un buffet libre. Entonces era algo así como Juan Ignacio, Cupela en ristre, ahí crucificado. Pues lo mismo. Gracias a Jesús Blanquiño, Jimena Marcos de Llano en la producción, Alfredo Moreno en la parte técnica. Nuestro abrazo de nuevo, el recuerdo para Marcos Carrasco y Jesús Callejo. Un saludo de quien nos habla, Fran Izuzquiza. Ya sabéis que el viernes que viene, la semana que viene, hay más Escóbula de la Brújula, pero mientras tanto, en esta semana que queda, una buena solución para que os entretengáis y sigáis aprendiendo, storytel.com/escóbula, storytel.com/escóbula. 30 días de prueba gratis. Si lo probáis, nos contáis. Chao.